clase sí. Pero bueno, estábamos en la parte de repaso recién. Gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Sacábamos nosotros las condiciones de estacionariedad y de ahí llegamos a este primer resultado importante, ¿no? Que era el vínculo entre el gradiente de la función de utilidad y el vector de precios. Sí, eso ya lo sacamos la clase pasada. Y luego de eso, aplicando las condiciones de holgura, en cambio, nosotros revisamos dos posibilidades. Primero, para la restricción presupuestaria, la posibilidad de que la restricción quede activa o inactiva. Y de entrada descartamos, ¿no? El caso de la restricción inactiva, puesto que, pensándole un poco, ¿no? Vimos que eso hubiera implicado asumir que la función tiene un óptimo que puede caer dentro de esta región, ¿verdad? Sin embargo, entre los supuestos que hemos planteado al inicio, habíamos asumido que las preferencias son localmente no saciables, y eso implicaba entonces que no podíamos tener una solución interior, bueno, no, una solución dentro de este conjunto, así por debajo de la restricción, porque siempre podía mejorar, ¿no? Entonces eso también ya lo conversamos. Y por tanto no se cumple aquí la ley de Walras. Eso implicaba de golpe anular este caso y directamente concentrarnos en el caso donde se cumple la ley de Walras y se activa la restricción. Entonces planteamos eso, las condiciones de holgura, y reemplazando habíamos llegado a este otro resultado. ¿Sí? Que esto también ya lo explicamos con detalle en la clase pasada. Entonces, en resumen, el problema del consumidor, planteado de forma muy, muy general, se recogía en estas dos condiciones, ¿no? La condición que muestra primero la relación entre el gradiente de la función utilidad y el vector de precios, y la otra condición que provenía de las condiciones de holgura. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa era básicamente la idea que nosotros ya revisamos la sesión anterior. Eso nos remite en el documento que estamos utilizando a esta parte, ¿no? Casi al final. Sí, ya casi habíamos terminado. Y habíamos mencionado ya aquí la interpretación un poco de estas dos condiciones. Y la interpretación se hacía a partir de reconocer la existencia de dos posibles casos, ¿no? El uno podía ser una solución interior, es decir, una solución en donde las canastas están compuestas solo de bienes positivos, tanto en X1 como X2. O sea, como pueden ver aquí, ¿no? Tanto X1 estrella como X2 estrellas serían positivos. Es un tanto obvio lo que está aquí, ¿no? Entonces, ese era un caso, el de solución interior. En ese caso, lo que nosotros teníamos es la igualdad de gradiente, del gradiente de U y de lambda por el vector de precios. Entonces, eso era básicamente que los dos vectores terminaban alineados. ¿Sí? Esa era, digamos, la primera condición, ¿verdad? Se alineaban los dos vectores y al quedar alineados los dos vectores se anulaba esta condición de acá. O sea, la condición de holgura se anulaba porque básicamente todo lo que está en el corchete quedaba igualado a cero. Y en esencia, digamos que es el caso más común, ¿no? O sea, cuando nosotros nos topamos con esta solución con canastas de bienes completamente positivos para caso, el bien uno y el bien 2, ¿no? Entonces esto ya quedaba, digamos, incluso creo, si no me equivoco, hablamos un poco de la cualificación de restricciones, pero ya vamos a reforzar eso un poco más hoy día. Esa era entonces la una interpretación, ¿no? En el caso que se dé la igualdad. En el caso que se daba, en cambio, la desigualdad, eso implicaba que teníamos un vector de precios. ¿Sí? Recuerden que el vector de precios siempre es perpendicular a bueno, en estricto sería a la tangente de la función, pero en este caso la función es una recta presupuestaria, ¿no? Entonces la única opción es que el vector de precios sea perpendicular a la recta presupuestaria. Pero en cambio, ¿qué sucede con el gradiente de la función de utilidad? En una solución de esquina, lo usual es que en ese punto, ¿sí? Que es el punto en donde, digamos, no se consume nada del bien 2, sino que toda la riqueza se gasta en el bien uno. El vector gradiente de la función de utilidad no coincide con el vector de precios. Podría ser el caso, pero sería ya un caso mucha coincidencia, ¿no? Que justo en ese punto los dos vectores estén alineados. Pero eso sería rarísimo, es un caso degenerado que la verdad no nos interesa. Entonces, el caso más común es que en estos puntos o soluciones de esquina, los dos vectores no van a estar alineados, y al no estar alineados, por eso surge la desigualdad, ¿sí? Esa es básicamente la interpretación que se le da en ese otro caso, ¿no? A la condición de estacionariedad que está acá. Todo eso ya lo conversamos la clase pasada, no solo estamos un poquito entrando en calor. Listo, entonces creo yo que con eso prácticamente está resuelto el problema del consumidor. Em,
Solo para terminar, esto que nosotros hemos planteado a nivel vectorial también se puede representar a nivel de mercancías o de bienes individuales. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos el caso de solución interior, ¿no? Entonces aquí decíamos que el gradiente de la función en el punto óptimo es igual al vector de precios. Supongamos el caso para dos bienes, solo para visualizarlo un poco. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos la parcial de u con respecto a x1 y la parcial de la función de utilidad con respecto a x2, ¿verdad? Y aquí me estoy olvidando del lambda, disculpe, del multiplicador lambda por el vector de precios. Ya. Sería lambda por p sub 1 y p sub 2. Ya. O si quieren, hagamos de una vez las dos mejor. A ver, les voy a poner acá la mitad. Y tomemos mejor el caso con desigualdad para que todo nos cuadre. Ya, de una vez. Ahora igual, ahora igual. Ya. Eso mejor, ya. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso que nosotros estamos viendo acá en términos vectoriales, ¿verdad? Se puede representar también en términos de cada mercancía individual. Es como quedaría, por ejemplo. De hecho, simplificando la notación, recuerden que esto también puede escribirle como U1 y U2, que serían las utilidades marginales, ¿no? O sea, cómo cambia la utilidad al mover la cantidad de un determinado bien. Entonces, las condiciones de aquí ya se ve que son bastante simples, ¿no? O sea, básicamente me dice la utilidad marginal del bien uno tiene que ser menor o igual a lambda por P1 y la utilidad marginal del bien 2 tiene que ser menor o igual a lambda por P sub 2. Entonces, eso sería, digamos, en el caso de dos bienes. Obviamente, si hay más bienes, tendríamos que seguir haciendo estas comparaciones, pero en esencia, eso nos dice la simbología que hemos adoptado. Es una comparación elemento a elemento entre los dos vectores. Sí, que es lo mismo que tienen acá, ¿no? O sea, aquí pueden ver la utilidad marginal, bueno, en el caso de cualquier mercancía L, menor o igual a lambda por P sub L. Aquí una pequeña observación. A este lambda, en los apuntes que ustedes tienen, me he tomado la libertad de llamarle lambda sub U, para indicar que es el lambda del problema de la utilidad. ¿Sí? No hace falta que le cambiemos en la pizarra, ¿no? O sea, simplemente una observación pequeña para que se diferencie de otro lambda que vamos a sacar un poco más adelante. Listo, compas. Entonces, con eso prácticamente hemos revisado ya la solución. Vamos ahora avanzando un poco con el documento. Si me permiten, voy a cerrar el índice. Ya. Bueno, de paso ya hablamos de esto, ¿no? De la solución interior y de la solución de esquina. Tal vez de la solución interior valga solo hacer una pequeña interpretación más de tipo económica, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación de igualdad, ¿no? O sea, cuando tenemos, volvamos a dibujarle así rápido, ¿no? La solución interior. X1, X2. Sí, por lo general nos vamos a concentrar más en los casos de solución interior, ¿no? Van a ser los que más nos interesen, ya. Entonces, esta solución tiene una interpretación también económica que nos interesa, ¿sí? Por eso quiero detenerme un poquito en este punto. Sabemos que en ese punto, ya por lo que hemos conversado, se van a alinear los gradientes, ¿no? El gradiente de la función de utilidad junto en X, ¿no? El gradiente en X junto con el vector de precios. Eso ya lo sabemos. Pero ahora quiero que interpretemos esto más desde un punto de vista económico, ¿no? Este caso de la solución interior. Porque esto tiene un poco de conexión incluso con la historia del pensamiento económico. O sea, fijémonos en el caso de dos bienes, tal como está aquí, ¿no? Esta igualdad que implicaría, recogiendo lo que está acá, ¿no? Es el caso con igualdad. O sea, la utilidad marginal del bien uno debería ser igual a lambda por el precio uno y la utilidad marginal del bien 2 debería ser igual a lambda por P sub 2. Eso nos vendría de las condiciones de estacionariedad en este ejemplo, ¿no? Ahora, eh, si yo me enfoco un momento en lo que sucede en este punto, si en el punto óptimo, lo que está pasando es que la pendiente de la restricción presupuestaria se está igualando con la pendiente de la curva de indiferencia. Creo que está obvio, ¿no? El gráfico nos lo muestra. ¿Qué significa eso? Vamos recordando un poco. Por ejemplo, ¿no? La pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? Esta tiene una interpretación, se le conoce como la relación marginal de sustitución. Por ejemplo, ¿no? La relación marginal de sustitución entre los bienes uno y 2 es igual a justamente esta ratio entre la utilidad marginal uno sobre la utilidad marginal 2. ¿Esto de dónde sale? Esto nosotros lo demostramos cuando estudiamos el teorema de la función implícita y sacamos la pendiente de la curva de indiferencia
sin despejar la función. ¿Sí? Si es que no lo recuerdan, eso estaba en el notebook 3A, creo que le puse el nombre. Pues ahí cuando hablamos de teorema de la función implícita, ahí está este resultado. Pero también es bien intuitivo, fíjense. O sea, ¿qué es esto de la relación marginal de sustitución? Esta de acá, la pendiente sí. O sea, la pendiente tengo que ponerle un menos acá afuera, sino que quiero primero interpretarla así en positivo. Sí, entonces, pero bueno, para que quedemos todos contentos, ya de una vez, menos. Ya. Obviamente es pendiente negativa, ¿no? Por el tipo de inclinación, ¿sí? Pero quiero concentrarme, repito, en la parte más económica, ¿no? O sea, ¿qué significa esta relación marginal de sustitución? Como ustedes pueden ver, notarán que igual todo lo que les estoy diciendo está aquí, ¿no? O sea, aquí está en los apuntes. Ahora, esto de la relación marginal de sustitución, en esencia me dice, supongamos, ¿sí? De hecho, veamos de nuevo la curva de indiferencia, ¿no? Supongamos que el consumidor o sea, en ese punto, ¿no? Estamos en este punto justo donde está X1 y X2, ¿no? X1 estrella y X2 estrella. Entonces, supongamos que al consumidor le quitáramos parte del bien uno, si le quitáramos un poco del bien uno, ¿sí? O sea, es como que le estamos, pongamos así, ¿no? Ya. Le reducimos la cantidad que posee el consumidor del bien uno. Entonces, habría como que un movimiento en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la relación marginal de sustitución? Si es que yo le muevo al consumidor en esa dirección, reduciéndole la cantidad del bien uno, para mantenerme en el mismo nivel de utilidad, o sea, mantenerme en la misma curva de indiferencia, intuitivamente podemos ver que yo necesito aumentarle la cantidad del bien 2. De hecho, eso significa la pendiente en ese punto, ¿no? O sea, la pendiente en ese punto me está dando esa intuición. O sea, si reduzco la cantidad en un bien, debo aumentar la cantidad en el otro bien para mantenerme en la misma curva de indiferencia. O sea, para no topar el nivel de utilidad que está adquiriendo el consumidor. O sea, en otras palabras, ¿qué me está diciendo la relación marginal de sustitución? Si le quito al consumidor parte de un bien, tengo que compensarle con otro bien para que la utilidad se mantenga constante. Sí, o sea, eso sería en pocas palabras lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, si quieren, sería algo así, ¿no? Si reducimos x1, entonces debemos aumentar x2. ¿En qué proporción? En la proporción RMS 1,2 para mantener la utilidad constante. Bien, para mantener la U constante. ¿Cómo sé que la U se mantiene constante? Porque me mantengo en la misma curva de indiferencia. Recordarán que en la curva de indiferencia siempre tenemos el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces siempre tengo el mismo nivel de utilidad, digamos U bar. Entonces, esa es la idea de esta relación marginal de sustitución. Si quieren, es como que me está diciendo cómo el individuo valora los bienes. Sí, una valoración subjetiva. Es decir, si yo le quito una cantidad de un bien, es como que el individuo dice, ok, esta ratio o esta relación me dice cuánto vale para mí el otro bien para que se mantenga la equivalencia a niveles de utilidad. ¿Sí? O sea, es como si me quitas una cantidad, pongámosle números si quieren, ya sea así, digamos, supongamos que tenemos una relación marginal de sustitución 1, 2 igual, eh, supongamos que sea 2 ya para hacerlo así, solo intuitivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intuición? Que si nosotros tenemos una reducción en el bien uno, solemos decir en una unidad, ¿no? Esto es más para visualizar. En realidad no debería ser una reducción en una unidad, sino una reducción marginal. Esa sería, digamos, la terminología estricta, ¿no? Es una reducción marginal. Pero muchas veces para hacerlo más intuitivo decimos, si suponemos que hay una reducción de una unidad en la cantidad del bien uno, entonces el bien 2 tendría que aumentar en una cantidad, en este caso, de 2 unidades. Si somos, digamos, intuitivos, si quisiéramos ser más estrictos, diríamos que tendría que aumentar en el doble que la caída de x1. Sí, pero si quieren más intuitivos, ¿no? Si x1 se reduce a una unidad, aproximadamente x2 debe crecer en 2 unidades para que entonces el individuo mantenga la utilidad constante. Si la utilidad se está manteniendo constante, es como que el individuo intuitivamente nos estuviera diciendo que la utilidad marginal que les está dando, es como quien dice, no, es como que la utilidad marginal de x1 fuera o cubriera esta, vamos aquí incluso, mira, 1 sobre U2 igual a 2, entonces ¿qué pasaría? Este equilibrio pasa a multiplicar. 1 igual a 2 U2. Entonces, ¿qué me estaría diciendo esta ratio? Estaría diciendo que la utilidad marginal del bien uno es el doble de la utilidad marginal del bien 2.
O sea, en pocas palabras, es como que el bien uno fuera subjetivamente más valioso que el bien 2. Entonces aquí ustedes ven que hay un contenido muy fuerte de valoración subjetiva. ¿Sí? Eso es lo que ahorita quiero destacar, ¿no? La parte un poquito más económica, ¿no? O sea, esta relación marginal-institución usualmente es la que se usa para hablar de esta valoración subjetiva de los bienes, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese punto, en esas circunstancias, diríamos que el bien uno parecería ser más valioso que el bien 2 para el consumidor. Eso por el lado de la relación marginal-institución. Por el otro lado tengo el vector de precios. En cambio, ¿qué me está diciendo el vector de precios? Me está hablando de cómo se valoran en el mercado los bienes. Entonces, cuando se da la igualdad, ¿qué está sucediendo? O sea, cuando se da la igualdad entre pendientes, sí que es más o menos lo que ustedes pueden ver acá, esta igualdad entre pendientes. Bueno, acá, perdón, esta igualdad entre pendientes, que es básicamente lo mismo que estas igualdades que están acá, o lo mismo que la igualdad de los gradientes, todo lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Mire, si yo tomo esta expresión, por ejemplo, y dividimos ambas, ¿no? Dividimos ambas. ¿Qué voy a obtener del lado izquierdo? O sea, del lado izquierdo tengo esta ratio otra vez, utilidad uno sobre utilidad 2 marginales, que sería la relación marginal-institución uno dos. Y del lado derecho tengo la relación de precios, P1, P sub 2. Lo que está del lado izquierdo sería la valoración subjetiva que dijimos hace un rato, ¿no? La valoración subjetiva. En cambio, ¿qué tengo del lado derecho? Del lado derecho tendríamos, si quieren, la valoración del mercado. Sí, o sea, de nuevo, si yo tengo, por ejemplo, que otra vez esto es 2, pero ahora lo comparo a nivel de precios, o sea, P1 sobre P sub 2, ¿qué estaría pasando? Aquí puedo hacer lo mismo, ¿no? P1 es igual al doble de P sub 2. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado? En el mercado está sucediendo que la mercancía uno es vista como doblemente valiosa en comparación a la mercancía 2 en precios. Entonces, no sé si notan aquí esa interacción entre lo subjetivo y el mercado, ¿sí? Que es más o menos, si quieren, ¿no? Esto es más o menos la versión moderna, bueno, entre comillas moderna, de la teoría subjetiva del valor. Claro que sin decirlo así, ¿no? O sea, ustedes en la escuela no van a encontrar para nada ni la palabra valor, así explícitamente. Pero la intuición es esa, ¿no? O sea, esto arrastra la idea de que las utilidades marginales son proporcionales a los precios en el punto óptimo. ¿Sí? Entonces, los consumidores van a escoger aquellas cantidades en donde utilidades marginales y precios reflejen lo mismo. Entonces, llevémosle al extremo el argumento, solo un rato, ¿no? Si ustedes dejan los mercados libres y asumimos que son los mercados más simples del mundo, no le metemos imperfecciones, nada, supongamos. Ya vamos a hablar también de agregación, equilibrio general y todo eso, pero supongamos que el mercado está libre y es un mercado normal, sin muchos problemas, y se da esta igualdad. Entonces, ¿qué te diría alguien que defiende este enfoque? Que los precios están mostrando fielmente cómo los individuos valoran las mercancías. ¿Sí? Y cuando aparece, por ejemplo, un estado que interrumpe ese flujo de información que está provocando, que los precios se distorsionen y ya no transmitan la información que las utilidades marginales transmiten. Obviamente que me está faltando el lado de la producción, ¿no? En la producción hay vuelta a costos, pero en esencia ese sería el mensaje. Sí, o sea, el mensaje que aquí se vende como una igualdad de pendientes, en realidad es la idea de que hay una valoración subjetiva que está justificando a una valoración del mercado. Claro, eso es cuando tenemos solución interior, ¿no? Porque si tenemos en cambio la solución de esquina, ahí podríamos decir que hay un problema porque solamente una de las mercancías es valiosa, ¿no? Y la otra mercancía es como que no le interesa al consumidor. ¿Ya? Entonces ahí en ese caso sería como que X2 es una mercancía que para este consumidor al menos no tiene ningún valor. Pero sí, hay el caso de, repito, solución de esquina, ¿no? Ok, compas, entonces, esto obviamente nos remite, si quisiéramos ir más atrás, a todos los teóricos de la teoría del valor subjetiva, ¿no? O sea, la escuela austriaca. De hecho, estas vainas dieron muchos debates entre la teoría subjetiva del valor y la teoría del valor trabajo, ¿no? Entre marxistas, austriacos, etcétera, ¿no? Obviamente nosotros no nos vamos a meter mucho en eso y van a ver que de hecho Mascolel no discute mucho estos temas, pero por algo le menciona a esta relación y es por esto, ¿no? De hecho, verán, hay una cosa bien interesante. ¿Qué sucedería, sí? Si digamos que no se diera la igualdad. Ya, por ejemplo, aquí tienen este caso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la relación marginal de sustitución, o sea, la ratio de utilidades marginales, fuera mayor que la ratio de precios? ¿Sí? Eh,
Tomemos esto para ilustrar un poco la interpretación, ¿no? O sea, voy a llevarme esto. No podría ponerle sin tanto lío acá. Ya. Entonces, ¿cómo se vería eso en el gráfico? O sea, quisiéramos ver una situación donde la relación marginal de sustitución 1, 2, o sea, utilidad marginal 1 sobre utilidad marginal 2, fuera mayor al precio 1 sobre precio 2. Ya. ¿Cómo veríamos eso en el gráfico? Para reforzar un poco la interpretación de la relación marginal de sustitución, además, ¿no? X1, X2. Entonces, la restricción presupuestaria, la restricción presupuestaria está por aquí. Ya. Entonces, me dicen que, bueno, el vector de precios no se va a mover, ¿no? El vector de precios va a estar por acá mismo. P. Ya. Pero ahora me dicen, la relación marginal de sustitución es mayor. Sí, es un número más alto. Si es un número más alto, significará que la curva de indiferencia en ese punto, ¿qué va a ser? ¿Más inclinada o menos inclinada? ¿Qué opina? O sea, debería tener una mayor inclinación, ¿no? O sea, debería tener una inclinación tal. Sí, quiero verlo si me sale algo así. Cosa que el gradiente esté de esta forma, más o menos, ¿no? Sí, algo así sería, ¿no? Si le ven, esta sería, o sea, la relación marginal de sustitución, obviamente si le ponen el menos, ¿no? Sería la pendiente de esta curva, de la curva de indiferencia. Entonces, como esta pendiente sería más alta, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que debería verse, creo yo, con una inclinación de este estilo, el gradiente de U. Creo que eso se llama. Ya. Evidentemente, si pasa eso, no hay tangencia. ¿Estaremos de acuerdo? O sea, si pasa, no hay tangencia, porque para que haya tangencia, necesariamente este tendría que ser perpendicular a la tangente. Eso aquí no puede pasar, porque esta roja no es perpendicular a la verde. Solo cuando son perpendiculares puede haber tangencia. Eso vimos con el teorema de la función implícita. Es que, claro, es que el nabla U es el vector gradiente que es perpendicular a la tangente. El RMS, en estricto rigor con menos, si quieren, sería la tangente. Vamos a ver con otro color. O sea, este RMS con negativo sería esta pendiente. No me está quedando. Entonces, bueno, más o menos. Esa sería la relación marginal-sustitución con menos. Ya. Entonces, digamos que estamos en esta situación. ¿Ya? Pero si estamos en esta situación, por mera intuición, ¿qué puede hacer el consumidor para mejorar su situación? Completemos la curva sin influencia. O bueno, sí. ¿Qué podría hacer el consumidor para mejorar su situación? Con el mismo presupuesto. Ni tanto esquina, ¿no? O sea, forzándole por la gráfica parece esquina, pero si me dejan arreglarle ya no parece esquina, ¿verdad? Es como buen economista, ya saben, cuánto quieren. Solo es un tema de arreglar la gráfica. Supongamos que es una gráfica que no tiene, que se va así, ¿no? Que tiene como asíntota al eje, ya, que tranquilamente puede haber. Ya, entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer el consumidor con el mismo presupuesto para aumentar eh, su utilidad? Entonces, si se acuerdan, tendríamos aquí el mapa de curvas de indiferencia, ¿verdad? Entonces, Sin cambiarse de cuota de diferencia. ah, ¿qué es eso? No sé cómo. Sí, pero no era así. Esa no era la idea, pero más o menos. Es que no quería depender del pulso. Bueno, ya. Pero sí creo que se entiende la idea, ¿no? O sea, la idea sería moverse, ¿no? O sea, debo hacerlo, ¿sabes? O sea, en esencia, primero esto no iba así. Ya quiero que sea así. Ya, entonces habría que moverse, ¿no? Voy a hacerle como con otro color y punteada, ¿no? Algo así más o menos, ¿verdad? Entonces estaríamos en este otro punto y en ese punto ahí sí tendríamos nosotros que el nuevo nabla U, ¿verdad? Ahí sí está alineado con el vector de precios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una desigualdad, miren, entre la relación marginal de sustitución y la relación de precios?
¿sí? Que es esta desigualdad que está acá, ¿no? El RMS con mayor pendiente que la recta presupuestaria. El consumidor tiene chance de aumentar, ¿verdad? En este caso sería el consumo del bien uno, ¿sí? Obviamente que eso que va a implicar reducir el consumo del bien 2, ¿no? Entonces va a reducirse el consumo del bien 2 y aumenta su utilidad. ¿Por qué está pasando eso? O sea, fijémonos, en definitiva, si esto está pasando es ¿por qué? O sea, no sé si se fijan que en la medida que nos vamos moviendo también la relación marginal-institución va a ir bajando, ¿sí? Hasta llegar a volverse, hasta llegar a este punto, ¿no? O sea, la relación marginal-institución empieza a bajar, 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 bajar. ¿Qué me está diciendo eso? Tomemos este mismo, ¿no? O sea, esta misma desigualdad, uno sobre U2 mayor a P1 sobre P sub 2. Entonces, despejemos, digamos, las utilidades marginales. Utilidad marginal uno mayor a P sub 1 sobre P sub 2, utilidad marginal 2. Entonces, ¿qué me está diciendo esta desigualdad? Subjetivamente, para este individuo en esa situación, el bien uno tiene mayor valoración, ¿verdad? Que el bien 2 en comparación a lo que está valorando el mercado. O sea, el mercado da una valoración, que es la valoración de precios. El individuo uno le da una valoración más alta al bien uno de lo que está valorando el mercado. Entonces, ¿qué hace el individuo? Oh, resulta ser que para mí es más valioso el bien uno, compro más o adquiero más del bien uno. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde llega otra vez a igualarse la valoración del individuo con la valoración del mercado. Sí, no sé si más o menos se le logre visualizar la intuición. Entonces, en puntos como estos, con desigualdad, el individuo está valorando el bien uno con más fuerza de lo que está valorándole el mercado. Y por eso es que el individuo empieza a comprar más del bien uno hasta que otra vez se sincroniza, si quieren, con el mercado. Y es lo que está pasando acá, fíjense. Ahora esto me ayuda a explicar incluso un poco mejor el tema de la solución de esquina. ¿Qué está pasando en la solución de esquina? Hay una desincronización entre lo que el individuo valora y lo que valora el mercado. Pero ¿qué sucede? Que el individuo ya se gastó todo su presupuesto. Entonces, por eso es que no puede avanzar y se queda estancado ahí. Pero este sería un punto de desincronización, si quieren, ¿no? Entre la valoración que hace el individuo versus la que hace el mercado y los recursos que tiene el individuo. Eso entonces. Esto es más. Hoy en día casi no se discute esto, ¿no? Pero es como para recordar que esto tiene un origen también en una teoría del valor, ¿no? Que no les guste admitir a los defensores. Pero bueno, más allá de eso, compas, de este caso, si ustedes quieren, se puede incluso demostrar matemáticamente que va a aumentar el consumo perdón, va a aumentar la utilidad por medio de un aumento en el consumo del bien común. ¿Sí? O sea, esto se puede demostrar de forma un poquito más matemática, lo que hemos hecho de forma gráfica. ¿Sí? A ver, solo quiero. Ya, entonces verá. Sí vale la pena. A ver, entonces vamos a explicar esto así. Ahora, lo mismo, o sea, lo mismo que hicimos de forma intuitiva, pero ahora lo vamos a llevar un poco más a lo matemático. Ya, ya. Entonces, miren, estamos en esto mismo, ¿no? ¿Qué significaría un aumento del bien uno? Un aumento del bien uno sería que el cambio de x1 es positivo. ¿Sí? Es lo que tienen aquí, ¿no? El cambio de x1. Claro, le estamos pasando en términos diferenciales para poder usar cálculo, pero la intuición, o sea, también mantenga la intuición, ¿no? O sea, vamos a asumir que el bien uno tiene que incrementarse, un aumento, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, ¿qué sucede? Vamos a asumir que en el bien 2, en cambio, hay una reducción. Entonces, el dx2 va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver son los movimientos que mencionamos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la utilidad? Con la utilidad en el punto óptimo. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver un poco. Entonces, recuerden que la función de utilidad depende de x1 y x2. Como estamos en el óptimo, serían estos x1 estrella y x2 estrella. Entonces, ahora digamos que yo quiero sacar la diferencial total. Entonces, ¿cómo sacaríamos la diferencial total de u con respecto a los x estrella? Ya sabemos que es x1 y x2. Sería la derivada parcial de u con respecto a x1 por el cambio total que tiene x1, más la derivada de u con respecto a x2 por el cambio total que sufre x2. Simplemente es la regla de la diferencial total, que en el fondo es la regla de la cadena. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo digo, ok, no hagamos que el bien 2 cambie en cualquier magnitud. De hecho, fíjense qué estoy haciendo aquí.
¿Qué tal si yo hago que el X2 varíe justo en esta ratio? ¿Sí? Justo en esta ratio que está acá. ¿Sí? O sea, la ratio que se supone coincidiría con la valoración del mercado. La que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, aquí yo puedo decir que el cambio de U X estrella sería igual. Esto de acá le voy a llamar solo 1, ya saben, la utilidad marginal del bien 1 por el dx1 más la utilidad marginal del 2. Y el dx2 le vamos a hacer dx2 igual a menos P1 sobre P sub 2 por dx1. Ya. ¿Por qué estoy haciendo esto, no? O sea, esto está tratando de recoger esta idea intuitiva que está acá. O sea, de que el individuo va a cambiar el bien 1 y el bien 2 considerando esta ratio de mercado. Es como que el individuo quiere aprovechar esa diferencia entre la valoración que tiene subjetivamente y la valoración que hace el mercado. Entonces, si ustedes reemplazan esto aquí en vez del dx2, ¿sí? Menos P1 sobre P sub 2 dx1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí pueden notar que nos va a quedar un factor común que es el dx1, ¿sí? Que de hecho es lo que está pasando acá, ¿no? O sea, si fijan, estoy haciendo los mismos pasos. Ahí, ajá, y aquí hay un menos, ¿no? Entonces este menos sale, que es el menos que está acá. Y después ustedes pueden hacer factor común de x1 y también pueden hacer factor común el u2, pero bueno, si es que sacan como factor común aquí se divide, ¿no? Entonces como quien dice, es un, en esencia es un artificio, ¿no? Entonces sería como, a ver, saquemos factor común, digamos u2. Para eso tendría que tener aquí 1 sobre u2. Cuando multiplico se van los u2. Menos, y aquí ya no hay u2. Me quedaría p1 sobre p sub 2 de x1. Y ese sería el cambio que sufre la utilidad X estrella. ¿Sí? No se olvidarán de firmar la hojita, por ¿sí? No sean indiferentes. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces aquí ya puede notarse lo que estábamos diciendo, ¿no? Si la relación marginal de sustitución, que es esta ratio, ¿sí? O sea, aquí pueden ver que tendríamos U2 por la relación marginal de sustitución 1, 2. Si eso de ahí supera a la ratio de precios, ¿verdad? De X1, entonces, ¿qué va a ser mayor a cero? Va a ser mayor a cero el cambio en la utilidad. Justo lo que decíamos hace un rato. Es decir, si el individuo reduce el consumo del bien 2, ¿sí? En esta proporción, aprovechándose de esta discrepancia entre su valoración y la del mercado, entonces cuando reemplazamos de aquí resulta ser que esa diferencia hace que el cambio en la utilidad sea positivo. Y cuando esto ya se queda quieto, solamente cuando estas dos magnitudes igual. ¿Eh? Ok, compas, entonces ahí están los dos argumentos. A mí en lo personal me gusta más el gráfico, es más intuitivo, pero es la misma intuición, o sea, es la misma idea, solo que ahí está el gráfico y aquí está en cambio ya de forma un poquito más usando la diferencial total. Pero bueno, no quiero darle mucha más vuelta a este punto, compas, porque creo que ya más o menos está claro. Igual ya hablamos un poco de relación marginal de sustitución. No voy ni siquiera a hablar el tema de solución de esquina, porque ya lo hablamos. Más bien, quiero topar algunos temas extra y ahí sí ya nos lanzamos a... Creo que ya tengo listo el ejemplo por aquí. Entonces, solo unos temitas adicionales, verán. Cualificación de restricciones. Se acordarán ustedes que cuando hacíamos estos problemas, teníamos que verificar que las restricciones pasen el hecho de que nos, bueno, si es que solo es una restricción, el vector gradiente de la restricción no sea nulo. Y si eran varias restricciones activas, que no tengamos combinación lineal, o sea, que sean linealmente independientes. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Así súper rápido. La cualificación de restricciones. Una hoja, no. Ya. Bueno, entonces da igual, no es gran cosa, ¿no? Entonces, en la cualificación de restricciones, consideremos así como está acá dos casos. La solución interior primerito, ¿no? Pues vuelvo a dibujar este gráfico. Debe ser uno de los gráficos más vistos por los economistas, ¿no? X1, X2. ¿Cuál ganará, este o las curvas de oferta y demanda? ¿Qué opina? Yo he visto más este que las curvas de oferta y demanda, para ser honesto. Ya. A ver, pues tenemos este, ¿no? Solución interior. En este caso, ¿cuántas restricciones quedan activas? A ver, estiremos eso, todo vector de precios. Ya. A ver, compas, ¿qué opinan? Entonces, en este caso, ¿cuántas restricciones están activas?
solamente la que resulta al final por la ley de Baldas, ¿no? En definitiva. Sí, o sea, aquí tenemos que solo tengo una restricción activa. Pongámosle de forma no vectorial, sino como lo que usualmente vemos, ¿no? P1x1 más P sub 2x2 igual a W, ¿verdad? Ya, en el óptimo. Como solo tengo una restricción activa, ¿verdad? Eh, de hecho, esta es la restricción. ¿Cuál sería el gradiente de la restricción? O sea, yo aquí podríamos llamarle, si es que mantengo la simbología que usábamos hace un rato, ¿no? H1 igual R1. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que sacar? El gradiente de H1 en el punto óptimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gradiente de H1? Sería la derivada de H1 con respecto a X1 y la derivada de H1 con respecto a X2. Y eso aquí es igual. Por ejemplo, con respecto a X1, ¿qué me va a quedar? Vamos un poquito más. Ya, entonces tendríamos que hacer la derivada de esta, ¿no? De esta parte. Con respecto a X1 no me queda más que P1 y con X2, P sub 2. Entonces, en el caso que tenemos solo una restricción activa, ¿qué me pedía la cualificación de restricciones? Que el gradiente de esta vaina sea diferente de cero. Y eso va a suceder siempre que tenga precios positivos. ¿Ya? Conclusión. En el caso de solución interior, no debo preocuparme por la cualificación de restricciones nunca. ¿Sí? O sea, está garantizada por la estructura del problema. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo podría no cumplirse esto? Solo en el caso que los dos bienes no tengan precio positivo, o sea, sean cero. Pero ahí ya estamos en otro tipo de problema, ¿no? O sea, si los dos bienes son gratis, como que... De hecho, ¿qué pasaría si los dos bienes fueran gratis? Por insaciabilidad local. O sea, si son gratis, no hay recta. Es que es como poner precio cero, precio cero. Sí, pero es como decir, tengo $10, pero es gratis. ¿Cuál es la restricción ahí? A eso voy. O sea, no puedo ni definir la restricción. Claro, o sea, básicamente los precios son nulos, tengo $10 de riqueza, pero puedo consumir todo lo que quiero. Claro. A menos que me sienta culpable, no me comí más de $10 en pasteles. O sea, bueno, puede ser, ¿no? Pero sería. Ah, una curva de indiferencia que cruza los ejes en vez de medio. O sea, algo tipo esto, algo así. Ya, pero ya me puedo ir más arriba. O sea, si tengo insaciabilidad local, siempre puedo moverme, ¿no? Entonces. Pero si ven que es otro problema, o sea, ya no es el problema del consumidor como una restricción. Entonces, no nos interesa. Es decir, siempre que queramos poner precios positivos, cualificación de restricción se cumple. En este caso. Vamos con el otro que es el de la solución de esquina. Por eso es que ustedes ya pueden notar por qué cuando esto se estudia en el pregrado, por ejemplo, nunca hablamos de cualificación de restricciones ni de condiciones de segundo orden. O a veces ni siquiera en la maestría. O sea, es porque, o sea, la naturaleza del problema garantiza que eso no pase, ¿no? Pero ¿por qué es bueno saber esto ya en niveles más avanzados? Porque se supone que en el doctorado, tal vez alguno de ustedes plantee su propio problema. Entonces, si ustedes plantean su propio problema, ahí sí deben estar seguros que no solo tengas un punto óptimo, sino también que pasas cualificación de restricciones, pasas condiciones de segundo orden, etcétera, ¿no? Veamos ahora el caso con solución de Skinner. En ese caso, ¿qué pasa con la cualificación? Ya. Entonces, quiero más inclinación solo para que se vea. Entonces, el gradiente está por aquí. De hecho, algunos de ustedes ya están motivándose a hacer una tesis de micro. Avisará si es que alguien está en esas para desmotivarle antes de que vayan a meterlas. O sea, a ver, a mí en lo personal, pese a que no es de mi corriente, me gusta, sino que es mucho estudio, ¿verdad? O sea, hay que estudiarle en serio primero antes de meterse a querer aportar algo nuevo, ¿no? Entonces, no sé si el tiempo del doctorado aquí en Flaxo dé. Es más por eso. De ahí, si alguien quiere hacer eso, es más ya por un tema de vocación, porque el doctorado, el tiempo del doctorado es muy corto.
Sí, es muy fuerte. Ya les digo, verán, en otros programas estaba estudiando, estaba un ratito viendo programas doctorales en otros lados. Imagínate que a este ritmo, Mascolel es estudiado 2 años en otros lados. O sea, como 4 cursos de micro, por ejemplo. Creo que algo así tienen en el MIT y en otros lados. Entonces, ahí que sucede que, bueno, después de pasar todo eso, ahí sí como que puedes lanzarte a hacer una tesis de micro si quieres, ¿no? Pero en cambio con un curso de mes y medio o 2 meses, no, tal vez es muy, muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, con todo, si es que alguien tiene interés, avisará, ¿no? Por ahí capaz de... A ver, compas, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas restricciones están activas? Dos, ¿verdad? Pues ahora tenemos dos restricciones activas, la una que vuelve a ser la misma de antes, P1X1 más P sub 2 X2 igual a W, pero también se activa la restricción de que el X2 estrella es igual a cero. Entonces tengo ahora estas dos restricciones activas, por tanto tengo dos vectores gradientes por analizar. El uno es el que ya sabemos, ¿no? El gradiente de la restricción uno, que era P1 y P sub 2. Pero también tendríamos que sacar el gradiente de esta otra restricción que se activó. Sería el gradiente de H2, digamos. Entonces, ¿cómo queda ese gradiente? Entonces sería la derivada de esta cosa y de acuerdo a cómo escribimos las restricciones y somos hiper estrictos, esto debería ser menos x2. Porque se acuerdan que la restricción era menos x2 menor o igual a cero y menos x1 menor o igual a cero. Y dos igual a cero. ¿Perdón? Pero en este caso, la reflexión de que dos igual a cero. Ah, pues, No está, perdón, ahí no. o sea, funcionaría como igual. Claro, funciona con igual, sino que hay que cumplir la simbología que usamos de entrada. Claro, porque incluso en los códigos le pusimos así cuando resolvíamos los problemas. Es más por eso, ¿no? Entonces aquí H2, si somos bien estrictos, sería menos X2 y el R2 sería menos cero, pero bueno, ese es cero. Entonces, ¿cómo quedaría este vector gradiente? Si derivo esto con respecto a X1 no hay nada, entonces queda cero. Y si derivo con respecto a X2 debería estar menos 1, que debería ser lo que está en los apuntes por si acaso. Bueno, lo hice con el bien 1, pero es la misma idea. Sí, lo hice con el bien 1 en los apuntes. Pero, ¿qué sucede? Tengo estos dos vectores. Pregunta, ¿estos dos vectores son linealmente dependientes o independientes? Independientes. Entonces miren lo que sucede. Por el hecho de que es una solución de esquina, obviamente uno se va a volver cero. Y al volverse cero, ya se me hace imposible que un vector de esto sea combinación lineal del otro si es que los dos precios son positivos. ¿Eso qué significa? Que en soluciones de esquina tampoco necesito ver cualificación de restricciones. En otras palabras, sea solución interior o solución de esquina, en el problema del consumidor la cualificación de restricciones siempre pasa. Esto lo menciona Mascolel, pero solo en una nota al pie, ¿no? Una nota al pie dice, ok, las cualificaciones de restricciones pasan, por eso ni las mencionamos. Pero si ustedes formularan un problema de optimización nuevo, ahí a ustedes les tocaría verificar las condiciones, ¿no? Sobre todo si es que incorporan restricciones nuevas. Digamos, ¿no? El mismo problema del consumidor, pero aparte de la restricción presupuestaria, ponerle una restricción moral. No me puedo comer más de esto porque, o no puedo pagar más de esto porque sí me cachan, ¿no? Entonces, esa restricción adicional tocaría evaluarle si es que cumple con esto de la cualificación. Entonces, ahí sí ya toca hacer, pero ya tienen las herramientas, ¿no? Si es que un caso quisiera hacer semejante cosa. Listo, compas. Entonces, eso con respecto a cualificación de restricciones, no quiero perder más tiempo ahí. Hablemos un poco de interpretación del multiplicador de Kuhn-Tucker, que igual esto es rápido porque ya lo vimos, de hecho. Sí, esto ya lo vimos antes. ¿Cómo interpretábamos nosotros el lambda? Bueno, lambda u porque es el problema de la utilidad, pero al final es lo mismo, el lambda. No voy a escribir esto, ya lo vimos antes. O sea, recuerden que el lambda me indica cuánto cambia la función de utilidad cuando nosotros cambiábamos el valor de la constante en una restricción. ¿Sí? De acuerdo, esto lo vimos nosotros en el, bueno, les puedo recordar esto rápido un poco, ¿no? A ver. Esto básicamente venía de coger la función de utilidad, ¿verdad? Digamos que tenemos el óptimo. Ya, este sería el punto, pensando siempre solución interior, ya para no complicarnos mucho la vida. Ahora, si ustedes piensan un poco más a fondo en el problema, resulta ser que si yo muevo la riqueza, ahora rápido, ¿no? Sí, bien, esto es sí, ya. Entonces tengo este problema, ¿no? Aquí está el punto óptimo, x1 y x2 óptimos. Entonces, ¿qué sucede si yo muevo la riqueza? Es como decir, mover la recta presupuestaria, ¿no? Entonces yo movería la recta presupuestaria y ¿qué sucedería?
que tendríamos un cambio en la utilidad, ¿verdad? Ese sería en definitiva el movimiento, ¿no? O sea, si aumenta la riqueza, voy a tener un cambio en la utilidad. ¿Eso qué significa? Que entonces el X depende de W, porque va a cambiar, o sea, la canasta se mueve. O sea, en pocas palabras, lo que digo es que si sube el W, entonces voy a tener un cambio en X. ¿Eso qué implica entonces? Que aquí la UX estrella puedo replantearle como U, que es una función de X estrella, que a la vez depende de W. De hecho, también depende de los precios, ya, pero vamos a asumir que los precios quedan fijos. Entonces aquí yo digo, ok, quiero saber cómo cambia el U de X estrella cuando cambia W. ¿Sí? Entonces quiero hacer esta derivada. Esto fue lo que ya hicimos. ¿Sí? Entonces en clases pasadas esto ya hicimos. ¿Qué tocaría hacer? Si es que, bueno, quisiéramos hacer de nuevo. O sea, tendríamos que aquí nosotros ver que primeramente cuando cambiamos color, ya, color ligero, ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero el W le va a golpear a la X, ¿verdad? Y después del cambio de X le va a golpear al U. Entonces aquí venía, si es que tuviéramos, por ejemplo, dos bienes, ya para que se ilustre el caso con dos bienes, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Primero sería cómo el W golpea al X1 y después cómo el X1 golpea al U. O sea, sería la derivada parcial de U con respecto a X1 y luego cómo el X1 cambia cuando cambia el W. Luego vendría lo mismo con el X2, parcial de U con respecto a X2 por derivada de X2 con respecto a W. ¿Sí? Entonces, ese sería, digamos, el punto de partida, ¿no? O sea, aquí, el centro, ya, ya. Hasta ahí creo que estamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con utilidad marginal de X1 y utilidad marginal de X2 en el punto óptimo? De hecho, voy a volver a escribir esto. Aquí, U1 y U2. Ya. Ok, de hecho, verán, ya se volvió a desconectar. Solo para refrescarles la memoria un poco, voy a abrir un momento el otro archivo, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen dónde estoy, ¿no? Porque esto ya lo vimos, sino que imagino que no hemos visto. ¿Se han visto la película Naranja Mecánica? La escena en la que le están rehabilitando al... Exacto, ¿no? Algo así, ¿no? Será que aquí en vez de rehabilitación es... ¿Qué sería? A ver, esto estaba por... Ya, tenemos que sacar un momentito, exacto. Es más o menos solo para ubicarles en qué punto estoy, ¿no? Porque si no, parecería que estoy hablando. ¿Dónde estamos? Vector gradiente, ya esto es gradiente. Los ejemplos, concavidad, optimización sin restricción con restricción de linealidad. Mm, Más, un poquito más. Aquí está bien. Eso es todo lo que estamos haciendo ahorita. Sí, lo que nosotros aprendimos con la interpretación del lambda. Esto está en el notebook anterior, ¿no? Entonces, miren lo que hicimos hasta ahora. O sea, lo que nosotros hicimos hasta ahora fue justamente, sino que, bueno, teníamos una U estrella que depende de la constante. Nuestra constante en nuestro ejemplo es W. Y ahorita lo que hicimos fue plantear esto. Si bien es exactamente lo mismo que hicimos en aquella ocasión, solo que aquí estamos usando utilidades marginales y en vez de C es W, pero es la misma idea, ¿sí? Entonces estamos en ese punto, ¿no? Entonces, luego, ¿qué dice que tenemos que hacer? O sea, nos quedamos en este punto y luego, miren, tenemos aquí G de X igual a C, que es la restricción. En ese caso, aquí, ¿cuál es nuestra restricción? Sería la restricción presupuestaria. P1 X1 más P sub 2 X2 igual a W. Entonces, ¿para qué me puede servir esa restricción? Miren, yo esa restricción después la puedo derivar, ¿de acuerdo? Con respecto al W, ¿sí? Con respecto al W que tengo acá. Bueno, aquí le llamamos C, pero es el W. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí las derivadas con respecto a W de esta función? Que esta sería la función, si se quiere, G de W, ¿no? Entonces, derivando esto con respecto a W, ¿qué tenemos? Sí, entonces, ya esta derivada acá, ¿no? Pero con respecto al W.
Pues no olvidarse que estos son los óptimos. Es decir, que esto es P1 por X1 que depende de W, más P sub 2 por X2 que depende de W. Y esto es igual a W. Entonces, si yo saco la derivada de esto, ¿qué voy a obtener? Sería P1 por la derivada del X1 estrella, ¿verdad? Todos son estrella por si acaso. Con respecto a W, más P sub 2 por la derivada de X2 estrella con respecto a W, igual a 1, porque en ambos lados es la derivada, ¿no? Con respecto a W. Ya. Fíjense que es lo mismo que está haciéndose acá. Entonces, solo que aquí, claro, es la restricción G con respecto a una constante C, pero es la misma idea. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo esto, igual aquí tengo el 1, ¿ya? Listo, entonces ahora sí, ¿qué debo comparar con qué? Ya, ¿qué más tengo aquí? Miren, aquí tengo la condición de primer orden. Pues la condición de primer orden que me decía, o sea, estoy igualando, como estoy haciendo aquí por, no de forma vectorial, sino de forma escalar si quieren, entonces tendríamos que hacer por partes, ¿no? 1 igual a lambda P1 y U2 igual a lambda P sub 2. Pues, ¿qué nomás tengo? Tengo esto, ¿verdad? Ya, tengo esto de acá y también tengo esto de acá. Ya. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es esta derivada. No estaba en los planes sacar esto, pero bueno, a ver, grada de X estrella con respecto a W, igual. Entonces, la utilidad marginal 1, si estamos ya en el óptimo, sería lambda P1 por derivada de X1 estrella con respecto a W, más este U2 es la de acá, ¿verdad? Que sería lambda P sub 2 derivada de X2 estrella con respecto a W, ¿verdad? Y esta no, se reemplacé estas dos utilidades marginales que están acá. Y aquí, ¿qué podemos notar? Primero que hay un factor común, que es lambda, por P1 por derivada de X1 estrella respecto a W, más P sub 2 por derivada de X2 estrella con respecto a W, ya que es igual todo ese paréntesis. Por el paso que está acá, es igual a 1. Entonces, ¿qué me quedó? Que la derivada de U en el punto óptimo con respecto a W es igual a lambda, que es lo que queríamos obtener. ¿Sí? Pero repito, es lo mismo que hicimos acá, mira. Son los mismos pasos, solo que aquí digamos que estaba en un enfoque más general y vectorial. En cambio, aquí digamos que está hecho en el caso particular del problema del consumidor. Pero es la misma idea, ¿no? Sí, desde acá, ¿no? Pues tú empezaba desde aquí. Quiero saber cómo el cambio en W afecta la utilidad en el óptimo. Notando que si se mueve W, se mueve la canasta. Entonces, X estrella depende de W. Hicimos para dos bienes. Obviamente que si son más bienes se generaliza, ¿no? Pero es la misma idea. Entonces, aplicamos aquí la idea de la regla de la cadena, si quieren. Ya aplicamos la regla de la cadena. Luego aplicamos la misma idea de derivación, pero la restricción. Me quedaron estas dos condiciones y tomé las condiciones de primer orden y combinamos todo para despejar lambda. Entonces, ¿qué es lambda? Lambda me dice cómo cambia la utilidad, ¿verdad? Cuando aumentamos marginalmente la riqueza. O si quieren de forma intuitiva y aproximada, ¿no? O sea, si W sube en $1, digamos, entonces la utilidad en el óptimo sube aproximadamente en lambda unidades. Poco problemático por las unidades de la utilidad, ¿no? Pero esa sería la idea, ¿no? Pero eso es que antes al lambda, bueno, todavía se le suele llamar como el precio sombra de la utilidad. O sea, si yo aumento en $1, ¿cuánto obtengo? Bueno, o el valor sombra también a veces se llama más colero. Hoy en día no es muy utilizado por el problema de las unidades de la U, ¿se acuerdan? O sea, nosotros hoy en día no nos preocupamos mucho de en qué unidades está U, sino más bien el orden que nos ayuda a construir para preferencias. Pero de todas maneras, nos dice algo, ¿no? O sea, nos dice algo, porque si un lambda es más pequeño o más grande para un consumidor, como que podríamos decir si es que es más preferido o menos preferido el aumento de $1 en la riqueza. Pero ese es un problema marginal, ¿no es cierto? Claro, o sea, en estricto es marginal. Pero entiendo que lambda es directamente una relación entre U y P. Ah, Claro, que viene de la condición de primer orden, ¿no? De la igualdad de los gradientes, ¿no? claro, pero eso también saca una interpretación directa de los tres lambdas.
un cambio de introducción Ah, sí, sí, claro, claro, es que es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí si yo despejo lambda, no? O sea, aquí tengo lambda igual a 1 sobre P sub 1. O sea, por cada dólar que yo invierta en el bien uno, la utilidad que me da ese bien es lambda. Entonces, que tiene que ser lo mismo que la utilidad que me da el bien 2 si gasto $1 en ese bien. Sí, entonces, esta es otra forma de verlo, ¿no? Sí, entonces por eso es que todo termina siendo igual. Y también tiene que ser igual en el óptimal. Sí, no, chévere, gracias por la observación. Listo. Entonces, eso también ya está, compas. No quería hacer esta demostración, pero ya se hizo. Y aquí hay un error en el archivo, ¿no? Porque está C. A ver, no, no, no le dañes. Ese es el anterior. Ya, déjenme cerrar. Para mí estos archivos valen más que mi sueldo, compas, estos archivos. Sí, no, el día del examen los van a valorar full, ¿verdad? Les ponen a una inteligencia artificial estos archivos y le das el problema, ya vas a ver cómo te da todo, o sea, te da la solución, te da los códigos, todo. O sea, le vas a enseñar más colela ahí a ChatGPT o a DeepSeek. DeepSeek, ¿qué tal está DeepSeek? No he usado últimamente DeepSeek. No he usado. ¿Qué tal está? Súper bien. Sí. ¿Tienen también la versión de paga? No, nunca todavía. Sí, pues chinos. Ya todavía es. Sí, Bravo, no sé. sí. Había un trabajo de año y ahora tiene un nombre experto. Ya, ya, ya. Sí. Ah, chévere, chévere. Estoy ahorita dominado por ChatGPT y el Open. Ahí está. Bueno, ya algún rato voy a dejar de pagarse. En fin, compas. A ver, entonces creo que ya estamos casi listos, ¿no? Ya hemos visto el lambda. Por último, condiciones de segundo orden. Ya ustedes saben la respuesta. ¿Qué toca meter como supuesto para no estarnos liando con las matrices hessianas? Y hessianas bordeadas, de hecho, ni siquiera hessianas. Entonces, como ustedes ya saben, compas, toca asumir que la función de utilidad es cuasi cóncava. Y mejor si es monótona o, bueno, insaciable localmente, ¿no? Pero lo más importante, cuasi cóncava, ¿no? Entonces eso ya lo hemos discutido bastante, ¿no? Si la función de utilidad es cuasi cóncava, preferencias son estrictamente, bueno, son convexas. Y lo ideal sería que sea estrictamente cuasi cóncava, ¿no? Porque ahí nos va a dar una sola solución. ¿Ya? Ese va a ser el supuesto que usamos de aquí en adelante. Entonces ya no nos vamos a meter con las matrices. O bueno, ya vamos a ver. Ahora sí, compas, vamos a los ejemplos, que era lo que más quería hacer hoy. Pero bueno, no hay preguntas, tal vez hasta ahí. Creo que el mapa ya está claro. No, no. ¿Por qué? Voy a intentar hacerlo de Sí, basta. Ya. cambio de la riqueza afecta a X Ajá. y eso afecta a la utilidad, claro. Entonces abajo no existe la regla de cadena, pero ¿por qué prácticamente, cómo se dice, la derivada de U parcial Ya. Está acá. se vuelve U? Ah, solo por notación, para simplificar la notación. Sí, o sea, para no estar volviendo a escribir con derivada parcial y para hacerle la derivada con respecto a uno. Eso no me das. O sea, es la utilidad marginal. Pero es una notación nada más. Ya. Bien, compas. Entonces, ahora sí, vamos a un ejemplo. Verán, este ejemplo está completito de inicio a fin. eh, y al final está un ejercicio. Entonces, si ustedes quieren, al final pueden adelantarse un poco y ver el ejercicio. Es un pequeño ejercicio nada más, con unos pocos literales. Pero bueno, a ver, entonces yo aquí voy a hacer el ejemplo. La idea es que ustedes el ejercicio que se les pida tienen que hacer en esencia lo mismo, ¿no? Ir a la par. Entonces, verán, vamos con este ejemplo, 325, ¿no? Digamos que tenemos una función de utilidad de tipo Cobb-Douglas, ¿sí? Entonces, esta función de utilidad tipo Cobb-Douglas es x1 al alfa, x2 a la beta, ¿ya? Vamos a asumir que alfa y beta son elementos de 0 y 1. Por lo general, se suele asumir que alfa más beta es igual a 1, en cuyo caso la función pasa a ser homogénea de grado 1. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con homogéneo de grado 1? A ver, déjenme con los pasos, hacemos espacio aquí. Entonces, vamos con el ejemplo. Entonces decimos tengo una función de utilidad que es igual x1 a la alfa, x2 a la beta. Si asumiéramos lo más habitual que alfa más beta es igual a 1, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, a ambos les implementamos en una constante, digamos, u de mx? O sea, les multiplicamos por una constante m. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos mx1 a la alfa, mx2 a la beta. Distribuyendo potencias me quedaría m a la alfa, x1 a la alfa, m a la beta, x2 a la beta, ¿verdad? O sea, la utilidad de mx sería igual a m a la alfa más beta, x1 a la alfa, x2 a la beta. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si alfa más beta es igual a 1, ese sería un caso en donde alfa más beta, bueno, es 1, entonces m, x1 a la alfa, x2 a la beta, que sería lo mismo que hacer m u de x. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Estaríamos viendo que si los bienes 1 y 2 crecen en la misma proporción, la utilidad también crece en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, este es un caso de una función con homogeneidad de grado 1. Bien, homogeneidad Hay que preguntar, ¿por qué grado 1. somos que tienen un punto antes que hay nada ahí? Sí, eso está mal escrito. U de X. Ya. Sí. Ya. Eso, compas. Si es que alfa más beta es 1. Sí, si es que alfa más beta es 1. Ya. Entonces, verán. De hecho, este ejercicio es una variante de un ejercicio que está en el libro de Mascolel. Pero en el libro de Mascolel directamente le pone aquí en vez de beta 1 menos alfa. Yo no les recomiendo hacer eso, más que nada porque Python se complica un poco al trabajar con exponentes. Incluso a veces cuando trabajan con exponentes, Python puede confundirse y quedarse ahí bugueado. Entonces, lo más fácil es ponerle a cada exponente un símbolo distinto y cuando haga falta volver a reemplazar. Entonces, cuando trabajen con exponentes en Python, esa es mi recomendación. O sea, traten que cada exponente tenga su propio símbolo y con eso es más fácil incluso indicarle a Python, por ejemplo, que los dos exponentes son positivos. ¿Sí? Que de hecho es lo que hacemos aquí, miren. Entonces, vamos primero a construir las funciones. Bueno, la función. Entonces, tengo la función. U va a ser un número real. Luego, miren cómo indico que x1, x2, alfa y beta van a ser todos positivos. Voy a descartar el caso cero. ¿Por qué descarto el caso cero? Porque obviamente, ¿qué pasa si x1 es cero aquí en este ejemplo? Todo se hace cero. Entonces voy a descartar de entrada el caso todo cero. Sí que es un caso que digamos para nosotros. Es el caso nihilista, ¿no? O sea, que no quiere nada y ya no quiere nada. O sea, ¿cómo les diré? De hecho, me quedé pensando esto el otro día. Disculpe, solo les dejo la idea. ¿Cómo modelizan a un budista? Digamos, alguien que llega al nirvana. ¿Saben qué es el nirvana? Tienes un individuo y llega al nirvana. Yo creo que Kurt Cobain llegó al nirvana, ¿no? Sí. Y desapareces y te haces uno con el todo. Un individuo de ese estilo, ¿cómo le pones en la teoría del consumidor, no? O sea, ¿qué mismo está maximizando? ¿Qué restricciones mismo consideran? Si es que es factible hacer esas cosas. Les dejo la idea, ¿ya? Entonces, miren acá, compas, volviendo al problema, como les decía, no, alfa y beta les construyo como dos objetos indicando que son positivos, ¿no? Entonces, positive true. Entonces, de entrada, Python sabe que cuando haga cualquier operación, no se va a confundir, por ejemplo, con casos raros donde alfa sea cero, por decir, o negativo, sino que alfa y beta siempre son positivos y eso le ayuda bastante a poder hacer los despejes. Luego armamos y le puse el nombre función objetivo, problema de maximización de la utilidad, que no es más que armar la función, ¿no? O sea, aquí pueden ver, está U igual con sp.ecuación, x1 al alfa, x2 a la beta. Entonces solo hemos armado la función. Luego tenemos aquí el gráfico en 3 dimensiones de la función. Ya casi no voy a explicar muchos de los códigos porque ya los conocen, compas, sino ya para entender la idea global del problema, ¿no? En este ejemplo, para hacer el gráfico, obviamente tengo que darles valores alfa y beta. Entonces aquí en alfa y beta decidí ponerle 0,5, 0,5. Intuitivamente ya pueden imaginarse que cuando hacemos esto, estoy asumiendo que el individuo como que más o menos le da el mismo peso a los dos bienes. Alguna vez hablamos de esto, ¿se acuerdan? Pues aquí estoy asumiendo que el individuo a los dos bienes como que les valora igual, subjetivamente hablando. Entonces aquí estaría la gráfica. Entonces aquí pueden ver la gráfica en donde tenemos las curvas de indiferencia y también tenemos la función. Ya. De paso van verificando si funcionan los códigos, ¿no, compas? Ahora, ¿qué toca hacer? Antes de nada, digamos que no quiero analizar matriz hessiana bordeada, nada de eso. ¿Qué me tocaría ver? Confirmar si esta función es cuasi cóncava.
Y antes de incluso verificar que es cuasi cóncava, ¿qué deberíamos ver primero? Que sea cóncava. ¿Sí? Porque recuerden que si yo ya verifico que es cóncava, ¿qué queda ya aceptado? La cuasi concavidad. Y si yo ya sé que es cuasi cóncava, ¿qué me evito? Ya no tengo que ver, ya no necesito las condiciones de segundo orden, ¿sí? En el problema del consumidor. Entonces, lo más fácil es, una vez que tengo la función de utilidad, verificar que sea cóncava. ¿Cómo verificamos que la función es cóncava? Sacamos la matriz hessiana de la función. ¿Sí? Entonces, recuerden que la matriz hessiana solo de la función sería la matriz de las segundas derivadas. ¿Sí? Entonces, eso es en términos de códigos, nada más ponerle aquí simpi.hessiana de la función objetivo, el lado derecho, con respecto a x1 y x2. De vez en cuando toca ponerle un simplify para que las expresiones queden más cortas. Nos arrojó esto, ¿no? Entonces, esta es la matriz hessiana de la función. Entonces, recuerden, ahorita estoy analizando concavidad. ¿Qué era la concavidad? ¿Cómo se comporta la función? ¿Sí? Entonces, quiero verificar eso. Entonces, aquí hay dos opciones. Si la concavidad falla, ¿qué me toca analizar luego? La cuasi concavidad. Y ahí toca hacer la matriz hessiana bordeada, combinándolo con el gradiente. Sin embargo, ¿qué va a pasar en este ejemplo? En este ejemplo, luego de armar la matriz hessiana, sacamos traza y determinante, igual simplificamos, y nos va a quedar que la traza y el determinante son estos valores. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver que está traza y determinante. Uno les puede arreglar un poco y queda lo que está ahí arriba. ¿Ya? Entonces son los mismos, solo que aquí les arreglé un poco para ganar tiempo. Entonces fíjense que si el alfa y el beta son menores a 1, la traza va a quedar negativa. Y repito también, si alfa y beta son menores a 1, el determinante queda positivo. Entonces, si garantizo que alfa y beta son positivos y al mismo tiempo alfa más beta es menor o igual a 1, entonces, ¿qué va a suceder? Que la traza es negativa, el determinante es positivo, implicando que la matriz es definida negativa y también la función, por tanto, es estrictamente cóncava. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya me evité estar haciendo todo el análisis de segundo orden. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que la forma de la función me garantiza concavidad. De hecho, es concavidad estricta. También entonces sé que es estrictamente cuasi cóncava y puedo ya concentrarme solo en condiciones de primer orden. Ujú. Otra vez, ¿qué determinante tenemos? Ya, en este punto, ¿verdad? Entonces aquí tengo uno menos, podríamos ponerle así, ¿no? Alfa más beta. Si yo asumo que alfa más beta es menor o igual a 1, de hecho debe ser solo menor, ¿no? Bueno, podría ser igual también, no es tan grave. ¿Qué sucede acá? Si es que este es un número menor o igual a 1, esta resta nunca va a ser negativa. O sea, en el caso extremo podría ser 0, ¿no? O sea, cuando alfa más beta sea 1, De cero. ahí ya no es estricta, sino solo es semi. Claro, Eso sería. tiene que ser. Claro. Eso es semicóncavo. O sea, es semidefinida negativa y la función sería solo cóncava, no estrictamente. Sí, no sería estricta, pero sí seguiría siendo cóncava. Que igual ya nos salva, ¿no? O sea, si es cóncava ya. O sea, lo que perderíamos, o sea, lo que pasaría es esto, ¿no? Si es que alfa más beta es igual a 1, perderíamos la parte estricta. Eso es lo que perderíamos. Pero de ahí no cambiaría, sigue siendo cóncava. Ya. Listo. Entonces, como ven, está mucho más rápido que ponerse a analizar gestión bordeada y eso, ¿no? Listo, primera cosa. Segunda cosa, miren, siempre uno ya cuando ataca estos problemas trata de meter todos los supuestos del mundo para que salga lo más simple posible. De hecho, aquí está un error, disculpen, esto no debe estar en logaritmos. Está en logaritmos. Un pequeño error ahí, disculpen. Esto no debe estar en logaritmos. Queda una versión anterior. Ya verán, aquí está un error en el escrito nada más, ¿no? Aquí no debe estar en logaritmos, sino que debería estar la función. La función, no en logaritmos. Un segundito. Ya, esto debería ser el problema. Sí, entonces les pido disculpas. Y, y no admite solución de esquina x mayor a 0. Ya. Sí, entonces disculpen, hay un pequeño error. Estaba una versión anterior del problema. Entonces vamos a resolver el problema. Esta es la función, ¿no? Eso que estaba con logaritmos, probablemente ustedes lo tienen con logaritmos en el archivo, ¿no? Sí, entonces no le hagan caso a esa parte y ya cuando vuelvan a abrir ya va a estar corregido.
Entonces, es esta función, ¿no? La que vimos antes. Entonces, voy a hacer la maximización de la utilidad de x1 al alfa, x2 a la beta. Sujeto a, y aquí me mando de una vez la igualdad. ¿Por qué me mando la igualdad? O sea, por la ley de Walras. ¿Pero por qué se cumple la ley de Walras? O sea, esta función, ¿verdad? Esta función, eh, básicamente, si se fijan en la forma, siempre que x1 y x2 crezcan, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la función de utilidad? Siempre crece, ¿sí? Porque las potencias alfa y beta son positivos. Entonces, ¿qué está representando esta función? Esta función representa preferencias monótonas, en donde mientras más tenga la cantidad mientras más cantidad de bienes tenga, más voy a tener yo la posibilidad de aumentar la utilidad. Entonces, yo ya sé intuitivamente que se va a cumplir la ley de Walras. Sí, entonces ahí uno debe estar cauto de la forma de la función. Pues en este caso, la forma de la función ya me garantiza que esto siempre crece en x1, siempre crece en x2. Entonces, el consumidor siempre va a estar mejor cuando consuma más bienes. Entonces, no me complico la vida y ya directamente sé que es un problema de igualdad. En este caso, ¿no? En este ejemplo muy, muy particular. O sea, digamos que les hubiéramos cambiado el problema a algo tipo. No, de hecho, el logaritmo, ¿qué va a ser el logaritmo? Si le pasan al logaritmo, lo que les va a quedar es algo así, ¿no? X1 al alfa, X2 a la beta. De hecho, vean, y de paso les digo porque estaba el logaritmo, ¿no? Ya. Supongamos que nos lanzáramos acerca del logaritmo de la función de utilidad. Ya. Sería el logaritmo de x1 a la alfa, x2 a la beta. Pero por propiedades de los logaritmos, esto es una suma, ¿verdad? Logaritmo natural de x1 a la alfa más logaritmo natural de x2 a la beta. Y esto entonces, ¿qué va a ser igual? Potencias bajan, alfa, logaritmo natural de x1 más beta, logaritmo natural de x2. Pero igual, si x1 y x2 crecen, ¿qué pasa con la función? Igual crece. De hecho, el logaritmo es una transformación creciente que no cambia el orden. O sea, las curvas de indiferencia, esto les dejo incluso como, ¿cómo verificarían? O sea, sí creo que ya verificamos alguna vez. O sea, las curvas de indiferencia que ustedes armen usando la función u de x igual x1 a la alfa, x2 a la beta, deberían ser igualitas a las que ustedes saquen usando logaritmos. Digamos que esto les llamo B. Pues llamémosle A y B. Esta que sea la utilidad A. Pues si ustedes tuvieran la utilidad B con lo del logaritmo, alfa logaritmo natural de x1 más beta logaritmo natural de x2, estas dos deberían darme la misma curva de indiferencia. Lo que va a cambiar es la altura, ¿sí? O sea, la forma de la función, pero las curvas de indiferencia son las mismas. ¿Cómo demostrarían esto? Esto ya hicimos un ejemplo parecido. O sea, tendrían que sacarle la pendiente a cada una. Por ejemplo, aquí podrían sacar la relación marginal de sustitución, 1, 2. Acá también pueden sacar la relación marginal de sustitución, 1, 2, y debería quedarles lo mismo. Bien, entonces eso les dejo como ejercicio así opcional. No está tan difícil, ¿no? O sea, sacar la derivada con respecto a x1, la derivada con x2, divides. Aquí lo mismo, derivada con x1, x2, divides y van a ver que les queda igualito. No me pongo a hacer eso aquí porque más abajo igual vamos a hacer así, que no hace falta. Lo importante, compas, entonces tengo un problema de maximización, sujeto a una restricción de igualdad, pero es de igualdad por el supuesto de, bueno, por el cumplimiento de la ley de Walras, porque la función muestra que hay insaciabilidad y bueno, de hecho es monótona. Sigamos, entonces tengo aquí precio 1, precio 2, tengo el W que ya les construyo, la restricción de igualdad. Entonces en este caso más bien le planteé como problema de restricción de igualdad. Aquí pueden ver que le puse la G y la C, que era la simbología que usamos para restricciones de igualdad. Entonces, y el PMU significa problema de maximización de la utilidad. Entonces aquí estamos construyendo la función objetivo, bueno, ya construimos, y la restricción. Entonces aquí tienen la gráfica en 3D del mismo problema. Sí, ya los códigos no los vemos, sino la intuición ya del problema, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está la función de utilidad, ¿verdad? La restricción es, en este caso, solo una línea, ¿verdad? Que proyectada nos da ese plano. Entonces ahí sería como quien dice el problema, ¿no? Y si le cambiamos un poco el ángulo, podemos ver que el problema es justamente encontrar ese punto. El punto en donde en el cruce del plano y la función tenemos la mayor altura. Esto hemos visto un montón de veces, ¿no? Así que no vale detenerse mucho más en eso.
Igual verán, aquí está otro código que ustedes lo corren y les va a dar la restricción presupuestaria, ¿verdad? Y las curvas de indiferencia, algunos ejemplos. Evidentemente para eso toca dar valores, ¿no? Entonces, en los ejercicios que se les propone, ustedes tendrían que tener un poco de cautela de qué valores usar. Y si no estás más seguro qué valores usar, le puedes preguntar también a la inteligencia artificial. Más que nada para que te quede el gráfico en esa región, ¿no? Porque si uno le cambia los valores, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo una riqueza muy alta? La restricción tranquilamente puede salirme muy arriba y no queda en el encuadre. Sí, entonces ya es un tema de ir probando valores. También tienen aquí un gráfico dinámico, que es la misma idea, solo que en este gráfico más bien puse controladores para ir moviendo algunos parámetros. Se acordarán que de esto también ya hablamos alguna vez, ¿no? Entonces, ya no hablo tanto de los códigos, sino la esencia del problema. Tenemos que la restricción presupuestaria es fija y lo que queremos es maximizar la utilidad. Entonces, se imagina que yo puedo tener varias curvas de indiferencia según el nivel de utilidad que quiero, ¿no? Entonces, tengo que encontrar justamente la curva de indiferencia en donde alcanzamos la tangencia, ¿no?, entre las dos. Entonces, ese es básicamente el problema, si quieren, de forma un poco más visual, ¿no? La restricción no se mueve porque es restricción de igualdad y lo que estamos buscando es ese punto de tangencia, ¿no? Listo. Entonces, cuando nosotros resolvemos el problema, eh, sabemos que hay unas condiciones, los gradientes y todo, ¿no? Pero ya en términos prácticos, puedo usar directamente las condiciones que aprendimos. O sea, ¿cuáles eran las condiciones? Si es que es solución interior, porque es la única que va a haber, ¿no? O sea, sí estamos de acuerdo que se descartan soluciones de esquina. ¿Por qué descarto soluciones de esquina? Por la forma de la función. Por la forma de la función, si x1 es cero, todo se hace cero. Entonces no tiene sentido buscar soluciones de esquina. Y nos concentramos solo en solución interior. Y por si acaso, para el ejercicio que les, o bueno, los ejercicios que les puse al final de esto, por favor, solo soluciones interiores. No se estarán complicando con las de esquina. Ya, entonces, si es que hay solución interior, ¿qué me toca hacer? Simplemente igualar, sumamos otra vez, ya. Lo que ya vimos antes, ¿no? Entonces aquí pueden ver que igualamos utilidad marginal con precio 1 y lambda, y utilidad marginal 2 con precio 2 y lambda. Son las mismas que vimos hace un rato, ¿no? Que estaban por acá. Estas condiciones, ¿no? Sí, que al final son eso estaba en la hoja anterior, que al final son esto, ¿no? O sea, U1, U2, lambda P1, P2, pero con igualdad por ser solución interior. Entonces, ¿qué sucede? Y también le pongo la restricción. La restricción, aquí yo saco U1. ¿Qué es U1? U1, recuerden que sería vamos acá abajo. Ya, saquemos la mano solo así rápido por ganar intuición. Entonces esta era UX, ¿verdad? Igual. Ya me gusta rápido. Bueno, UX igual, ya X1 al alfa, X2 a la beta. Entonces, ¿qué sería U1? Sería la parcial de U con respecto a X1. ¿Cuál sería la parcial de U con respecto a X1? X2 beta no se mueve. Y X1 al alfa, que sería alfa por X1 a la alfa menos 1. ¿Sí? Si estoy asumiendo que alfa está entre 0 y 1, entonces esto qué va a ser igual, sería igual a alfa X2 a la beta sobre X1 a la 1 menos alfa. Sí, entonces no hay mucha vuelta ahí. ¿Qué pasaría en cambio con la utilidad marginal 2 o parcial de U con respecto a X2? Misma idea, pero de hecho yo me atrevería ya a poner así, beta X1 al alfa sobre X2 a la 1 menos beta, ¿no? No creo que haya mucho riesgo, son a la misma estructura. Entonces, ¿cuál era la condición de primer orden? Ya así más rápido. Entonces era que la 1 es igual a lambda por P1. U1 es básicamente esto que está aquí, alfa x2 a la beta sobre x1, 1 menos alfa, igual a lambda P1. Entonces tengo una ecuación. La otra sería utilidad marginal 2 igual a lambda P sub 2, o sea, beta x1 a la alfa sobre x2, 1 menos beta, igual a lambda P sub 2. Tengo la segunda ecuación. Entonces aquí tengo la ecuación 1, tengo la ecuación 2 y la restricción me da la ecuación 3. Entonces tengo tres ecuaciones
Y las variables que me interesan son x1, x2 y lambda. Entonces ahí ya puedo resolver. Así que se supone que es lo mismo que está acá, ¿no? Entonces aquí pueden ver que están las utilidades marginales. Aquí está el lambda, P1, P2, lo mismo que acabo de escribir, ¿no? Eso si hiciéramos a mano, ¿ya? En cambio, en Python, ¿qué podemos hacer un poco más intuitivo y rápido? Lo que aprendimos en ejemplos anteriores, ¿se acuerdan cuando hicimos un montón de ejercicios de optimización? Construyo el lambda, ¿verdad? Primero voy a decir, tengo un lambda que de paso le voy a decir que es positivo, de entrada. ¿Por qué le digo que es positivo? Condiciones de Karush-Kuntuk era una opción, ¿no? O sea, esa sería una opción. La otra es intuitiva. Si todo está bien, ¿por qué debería ser positivo el lambda? Porque es la utilidad que me va a dar $1 adicional de riqueza. Sería rarísimo que me den $1 adicional de riqueza y mi utilidad baje. O sea, yo no creo que estemos en ese mundo en donde te dan más dinero y te sientas peor. Entonces, si estás en un mundo donde te dan más dinero y te sientes mejor, usualmente este lambda, el multiplicador, sería positivo. ¿Qué más tenemos? La función lagrangiana era la función objetivo menos lambda por g menos c. Si bien es la misma estructura que usamos para construir lagrangianos en problemas anteriores. Entonces, ¿qué tocaba hacer si usábamos el lagrangiano? Y es problema de restricción de igualdad. Entonces, solamente tocaba sacar el gradiente. Si ven que en este gradiente me salieron justo estas tres ecuaciones, y después usábamos el sol, sin hacerle nada más. No tocaba igualar a cero ni nada. ¿Por qué? Porque ya de entrada, si es que tú solo le dabas este vector, Python interpretaba que todo ese vector se igualaba a cero. ¿Sí? Entonces, si no se acuerdan, compas, estos son los códigos para un problema de restricción con igualdad. Los mismos. Sí, o sea, están casi los mismos códigos. Entonces, por eso es importante entender qué problema tienen, ¿no? Entonces, tú ves el problema y según el problema, tú ya sabes qué códigos copiar y pegar. ¿Sí? Porque ni crean que yo me sé de memoria los códigos. Entonces, ¿qué haces usualmente? Dices, este es un problema de optimización. Dos variables, restricción de igualdad. Vas a los códigos del notebook anterior, copias y pegas según necesitas. ¿Sí? Entonces, en realidad, esa es la lógica ya, la intuición, ¿no? Por eso es que nos pasamos haciendo ejercicios de optimización, compas, para que tengan los códigos y puedan irles adaptando, ¿no? Entonces, aquí están las soluciones. Entonces, ahí pueden ver que salió lambda, x1 y x2. Ahora, si se fijan especialmente en el lambda, está un poco grosero, ¿no? sé si... Y es más que nada porque, repito, a Python a veces le cuesta simplificar de golpe. Entonces, ¿qué hacemos en la siguiente celda? Si ven ahí dice simplificarlo lambda. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Punto crítico es el punto en donde se guardó esta solución. Está el cero porque esta solución tiene un elemento. Eso puede pasar porque a veces puedes tener una solución múltiple. Entonces, en este caso, tienes la solución que está guardada como punto crítico, el cero para extraer la única solución que esté guardada. Luego verán que aquí está otro corchete con lambda PMU, que indica el nombre del objeto para el cual quiero sacar la solución. Y luego notan que aquí está un factor. ¿Factor qué hace en Python? Le factorea. O sea, hace la factorización de esto. Luego le puse otro factor porque estaba necia la vaina. Y después de dos factors les pedí que simplifique. Y ahí es como que logró llegar a esta expresión ya más simplificada. O sea, ¿cuál es el mensaje, compas? De hecho, para que le vean ustedes mismos, ¿no? Digamos que le quito este factor y este simplify y solo le haces un factor. Entonces, es como que toma esta cosa de aquí. Si le haces un solo factor, es como que le hace el factoreo, pero le deja medias. Entonces, después, si le mandas otro factor, como estaba, y no le simplificas, o sea, doble factor, ¿no? Es como que le vuelve a hacer factoreo. Entonces, uno tiene que estar ahí manipulando el factor y el simplify hasta que ya tengas una solución más o menos compacta. Esto es clave, compas. Para que Python pueda hacer estos factoreos y todo, alfa y beta tienen que ser positivos. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les puse como dos exponentes distintos, alfa y beta. Si aquí le ponen alfa y uno menos alfa, Python empieza a trabarse. ¿Sí? Entonces, lo mejor es siempre tener un símbolo para cada potencia, si sabes de entrada que las potencias son positivas. ¿Sí? Y esto les puede estar pasando en algún ejercicio de optimización que estén haciendo, compas. Cuando vean que Python se queda trabado, a veces puede ser porque no sabe Python cómo lidiar con alguna potencia. Si eso pasa, ¿qué les recomiendo? Cambien algún símbolo por un número. O sea, en vez de que esté una potencia alfa, beta, lo que sea, poner un número y ver si corre la función. Si es que pasa eso, entonces no es problema del código, es problema de que Python no puede trabajar con esa potencia. Sí, porque a veces, ¿qué pasa? Python no sabe si la potencia, por ejemplo, no, si yo no le hubiera dicho que beta es positivo y solo le decía beta es un real, ¿qué sucede? Que el cero es un real, o sea, hay la opción de que beta sea cero. ¿Cómo despejo el cero en esta ecuación? O sea, si yo les dijera x a la 0 igual 1, ¿cuánto es x?
circuitados, todos. ¿Cuántos de X de hecho? A ver. O sea, puede ser cualquier número. Entonces es lo que le pasa a veces a Python. Cuando uno no le aclara ciertas potencias, Python se queda pensando y dice, no, pero hay la opción de que esto sea cero y se queda atrapado. Exacto. Entonces ahí lo mejor es ponerle un número, si es que no están seguros que sea, qué es lo que está pasando. Entonces, en vez de un beta le pueden poner 3, 5, lo que sea, y pueden ir verificando, ¿no? Listo, compas. Entonces ahí pueden de paso ver cómo se usan estos códigos para simplificar expresiones. Pero ¿qué es lo que más me interesa? Me interesa las x1 y x2. Entonces aquí pueden ver que hago x1 y x2, les voy a guardar con estos nombres. Y construyo, ¿no? O ecuaciones. X1 va a ser igual al punto crítico, la solución 0, que es la única que hay, y extraigo x1. En el otro caso extraigo x2. Y ahí tenemos las dos funciones de demanda walrasiana, x1 y x2, que serían las soluciones. A mano, ¿cómo hubiéramos sacado eso? En este sistema hubiera tocado despejar, por ejemplo, lambda. ¿Sí? ¿Cómo hubiéramos despejado lambda? Dividiendo, por ejemplo. Hubiéramos, no voy a hacer, solo les digo la idea, ¿no? Dividiríamos 1 para 2. ¿Qué logro dividiendo 1 para 2? Me deshago de lambda. Luego, el resultado, ¿dónde le puedo reemplazar? Reemplazo en 3. Pues fíjense que puedo hacer, ¿no? Divido, ya no hay lambda. Luego puedo despejar cualquiera, x1 o x2, y le reemplazo en 3 y de ahí despejo. Ahí tendríamos la una, la x1, la x2, la que quieran. Y luego tocaría reemplazar en las anteriores. ¿Ya? Entonces eso es lo que ya no hacemos ahora porque Python lo hace de golpe. Listo, entonces ahí están las soluciones. Y bueno, aquí les dejé algunas interpretaciones que las pueden leer. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significaría este lambda? Aquí me olvidé de poner la U. A ver, ¿dónde estás, lambda? Ya, ya. Bueno, lo que hemos conversado, ¿no? O sea, ustedes le dan valores alfa, beta, W, él les va a dar un número y ese sería la utilidad marginal de la riqueza, en definitiva, ¿no? O sea, un aumento de una unidad en la riqueza, ¿cuánto aumenta la utilidad del consumidor? Pero ¿cuál nos interesa realmente? El lambda ya hoy en día no se le trabaja mucho, es x1 y x2. El punto crítico, exacto, pero que aquí ya veamos además desde el enfoque economista, ¿no? O sea, x1 y x2 son las cantidades que el individuo va a demandar de cada bien, conociendo precios y riqueza. Y preferencias. Alfa y beta, recuerden que recoge vuelta preferencias. Sí, entonces son preferencias. Entonces miren cómo la demanda combina todo, ¿no? Preferencias de consumidor, alfa y beta. Y también estamos juntando precios y riqueza. ¿Sí? Entonces esos son los elementos base para construir la función de demanda walrasiana. ¿Y por qué es función? Porque nos está dando como resultado un elemento. O sea, es un solo punto crítico. Ya. Aquí nosotros también podemos verificar, compas, que se cumple esta igualdad. Se supone que si todo está bien, la relación marginal de sustitución debería ser igual a la relación de precios. Entonces eso se puede verificar. Pues miren lo que hacemos luego acá. Aquí construyo símbolos para, bueno, utilidades marginales U1, U2 y también para relación marginal de sustitución. En este caso les voy a dejar solo como reales. ¿Ya? Luego saco las utilidades marginales. ¿Qué significaría? Por ejemplo, ¿no? La derivada, si se fijan, ¿qué tengo aquí? Dice objetivo PMU, a ver, objetivo PMU primerito. ¿Qué era objetivo PMU? La función de utilidad. Punto RHS, el lado derecho. Y le saco la diferencial con respecto a X1. O sea, esto que está aquí es lo que nosotros hicimos a mano cuando sacamos el U1. Entonces, esta parte de acá. Sería esto que hicimos aquí a mano. Sería esto en códigos, la versión en códigos de Python. Y lo mismo abajo con la utilidad marginal 2. Y luego, ¿qué hago aquí? Construyo la relación marginal de sustitución en términos generales. ¿Cómo es eso? Una ecuación donde la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal 1 dividido para utilidad marginal 2. Entonces ahí pueden ver que está la ecuación. ¿Qué es lo que está acá? ¿No? O sea, si yo dividiera estas dos, ¿sí? Debería quedar este resultado. Alfa x2 sobre beta x1. Luego, ¿qué tocaría hacer para verificar que se cumple la ratio de precios? En vez de x1 y x2, ¿sí? O sea, en vez de los de aquí, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar los que están arriba. Estos de aquí, del punto crítico. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplazo estos dos del punto crítico en esta ecuación de acá? Es lo que está hecho en la siguiente línea. Entonces, aquí pueden ver que tomo esta relación marginal de sustitución general y sustituyo x1 lo sustituyo por x1 PW, o sea, x1 que depende de precios y riqueza. Punto RHS, lado derecho. Y lo mismo con x2.
Si aplico la sustitución, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? La relación de precios. Entonces ahí estamos verificando que se está cumpliendo todo lo que hemos conversado, ya en el ejemplo concreto, ¿no? Si esto no se cumpliera, ¿qué debería estarnos indicando el resultado? Debería ser solución de Skin. En este caso, como hemos descartado, de ley tiene que cumplirse la relación, ¿no? Entonces esto puede servir incluso como un poquito quien dice una... Verificar que todo está en orden, ¿no? O sea, que no nos está saliendo nada raro. Listo, luego de eso, ¿qué puedo hacer, compas? Después de eso puedo verificar algunas propiedades de las funciones de demanda. Por ejemplo, uno de los resultados que nosotros vimos en clases pasadas era que estas funciones de demanda cumplen con la homogeneidad de grado cero y la ley de Walras. Primero veamos la hoja, a ver cómo quedaron x1 y x2. Estas de aquí, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué opinan? ¿Cumple o no cumple ley de Walras y... Epa, estos, ya. Sería ley de Walras y también homogeneidad de grado cero. Déjame mover esto un poco nomás. Ya, listo. Entonces, tenemos estas dos funciones. Estas son ya las demandas walrasianas. ¿Cómo sé si cumple o no la ley de Walras? Y la homogeneidad de grado cero. Digamos que quisiéramos hacer la mano, solo por esta vez. Homogeneidad de grado cero primero. ¿Qué significaba? Que si yo cojo y les expando a todos en la misma proporción, por ejemplo, hago un MP y un MW, ¿verdad? Eso aquí es igual en este ejemplo. Sería alfa por, en vez de W, MW. Y en vez de P1 vendría MP1 por alfa más beta. ¿Qué va a pasar con los M? Simplifican. Entonces, ¿qué me va a quedar? Alfa W sobre P1, alfa más beta, y eso es la función original, X1 PW. ¿Eso qué significa entonces? Que si precios y riquezas se expanden en la misma proporción, por la forma de la función de demanda, terminó volviendo a la demanda original. Esto significaba en términos ya más económicos que no había ilusión monetaria. O sea, ¿cuál era la idea de la ilusión monetaria? Que si todas las magnitudes monetarias crecen en la misma proporción, la elección del consumidor no cambiaba. ¿Por qué sucedía eso? Porque en definitiva el conjunto de elección sigue siendo el mismo. Sí, de esto ya hablamos alguna vez. Teníamos aquí x1, x2, teníamos la restricción y el conjunto de elección era este conjunto que estaba acá, ¿no? Entonces, en ese conjunto que tenemos nosotros, ese es el conjunto p.x menor o igual a w. Obviamente con x elemento de los R más 2. Ya, entonces, ¿qué pasaba si el P y el W crecen en una misma magnitud, digamos M? En esta desigualdad, M en el un lado, M en el otro lado, por tanto las M se van. Entonces, ¿qué sucede? Que si crecen precios y riquezas en la misma proporción, el triángulo no se mueve. Si el triángulo no se mueve, ¿qué debería pasar con la demanda, con el punto que escoge el consumidor? Siempre debe ser el mismo. En cambio, si hubiera ilusión monetaria, ¿qué pasaría? El triángulo no se va a mover, pero ¿qué se va a mover? La función de utilidad. ¿Sí? Y eso es algo que no suele pasar en los modelos, por eso es que es vital que se cumpla, y se cumple, ¿no? O sea, se cumple, ahorita estamos viendo que se cumple la homogeneidad de grado cero. ¿Cómo estamos verificando la homogeneidad en códigos? Entonces, verán, ¿se acuerdan que tenemos una función? De hecho, podríamos usar la función de homogeneidad de grado cero, si se acuerdan. Por ahí teníamos esa función. Pero aquí quise ser un poco más grosero, ¿verdad? Entonces aquí creamos una constante m. M va a ser positiva. ¿Y qué debería pasar si se cumple la homogeneidad de grado cero? O sea, si se cumple la homogeneidad de grado cero para cualquier bien, debería pasar que xl de mp mw es igual a xl pw. ¿Y qué pasa si esto le mando a restar? Se supondría entonces que xl mp mw menos xl de pw tiene que ser cero. Y eso es lo que se está haciendo acá. Lo que se está haciendo aquí es esta resta y verificar si esa resta me da cero. Si la resta me da cero, entonces está cumpliendo la homogeneidad de grado cero. ¿Qué tengo en las líneas de código? Entonces, al inicio uno puede decir esto demasiado, pero no es tanto. A ver, por ejemplo, ¿qué tengo? X1 PW era la función de demanda. Punto RHS es del lado derecho. Punto subs sustituyo. ¿Y qué estoy sustituyendo? En vez del precio 1, ¿qué hago? Precio 1 por la constante M. En vez del precio 2, ¿qué voy a poner? Precio 2 por la constante M. Y en vez de la riqueza por la constante M. Estoy haciendo justo lo que me dice la definición. A precios y riqueza les subo en la misma proporción. Y eso le estoy restando ¿o qué le estoy restando? El original, x1pw.rhs.
Recuerden que toca hacer el RHS porque originalmente son igualdades. Pues con esto ya solo estoy haciendo operación en el lado, con los lados derechos de cada ecuación. Y lo mismo hago con el 2. Si ejecutamos, debería salirme 0. Exacto, 0, 0. Pues aquí ya pueden ver, compas, que si no les queda 0, 0, algo está mal, porque esto siempre debe salir 0. O tal vez no está mal, sino que Python no logró simplificar lo suficiente. Entonces ahí toca meter en la mitad un simplify o un factor hasta que salga el 0, 0. Si quieren, entonces esto también pueden tomarle como controles para saber que todo va bien en los códigos. Ley de barras. ¿Qué tiene que pasar en cambio la ley de barras? P1 por X1 más P sub 2 por X2 tiene que ser igual a W. Si le mando el W al otro lado, la resta debe darme 0. Entonces miren en este caso qué sucede. Borremos un ratito el simplify. Si yo solo lo ejecuto ahí, Python no elimina. Entonces en este caso resulta ser que Python, ¿qué hizo? Simplemente operó, ¿no? O sea, teníamos la ecuación del X1, lado derecho, le multiplicó por P1, y del lado derecho del X2 por P sub 2 y le sumó, y restó el W. ¿Sí? Entonces no, Python no siempre va a ejecutar la operación. Entonces, ¿qué le hice ahí después? Le pusimos un punto simplify para forzarle a que calcule el resto y ahí sacó el 0. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, por favor, hagan este ejercicio con las funciones que se les asigne, procuren estar pendientes de cuándo hay que usar el factor, el simplify para que todo se reduzca a 0. Y si después de 3 factor, 3 simplify no se reduce, ahí sí ChatGPT o algo, ¿qué está pasando? Ahí te va a dar una idea, ¿no? Que tal vez es una potencia o alguna de esas cosas, ¿no? Igual miren aquí está la gráfica de la función de demanda. No hay mucha vuelta en esto, ¿no? Esta es la gráfica de esta X1, o sea, de estas de acá, ¿no? O sea, de este X1 alfa W sobre P1 alfa más beta, ¿no? Entonces aquí tienen las funciones de demanda, lo que hay que darles valores, eso sí. Y también tienen una con gráfico dinámico. Sí, entonces, por favor, ahí los detalles de los códigos los revisan ustedes. Aquí lo interesante que era, entonces, notar que recordemos la ecuación, ¿no? De hecho, me voy a llevar todo esto para entender los parámetros más que nada. Ya. ¿Se acuerdan que todo esto ya vimos en su momento, ¿no? O sea, cómo armar las gráficas y todo. Entonces, ahorita solo quiero entender un poco por qué quedan esos parámetros. Entonces, la función de demanda, este está hecho para el bien uno, ¿no? Para el bien uno dice que es x1 igual alfa w sobre p1 por alfa más beta. Entonces, miren cuáles son los parámetros. Entonces, aquí, primero, esta es una función de demanda, esta es una curva de demanda, ¿no? Entonces, la curva de demanda por tradición, en el eje horizontal va el x1, en el eje vertical va el precio 1. De hecho, debería decir X1, sí dice X1 en el gráfico. Sí, ya. Eh, entonces, ¿qué sucede? Todo lo que mueva las cantidades o los precios del mismo bien es un movimiento sobre la curva. En cambio, todo lo demás son movimientos de la curva. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a mover la curva para arriba, por ejemplo? El W, más riqueza, entonces el consumidor va a demandar más. Y eso es lo que pueden ver acá, ¿no? Cuando expandes el W, se expande la curva de demanda. Ya. ¿Qué más debería expandirle la curva de demanda? A ver, vamos con el beta. ¿Qué pasa si crece beta? Eso está fácil. Si crece beta, ¿qué va a suceder acá? Beta solo está en el denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder con la cantidad demandada? Va a caer. Si recordamos la forma de la función de utilidad, ¿verdad? Utilidad de x igual x1 a la alfa, x2 a la beta. ¿Qué significaría un crecimiento de beta? Como que el consumidor tiene más preferencia por el bien 2. Por tanto, como que tiende a bajar su demanda por el bien 1. ¿Sí? Y eso debería pasar aumentando el beta. Entonces ahí pueden ver que al aumentar el beta va cayendo la demanda del bien 1. ¿Sí? Se desplaza para abajo la. ¿Y qué pasa con el alfa? ¿Qué debería pasar por intuición? Si es que el alfa es la preferencia vuelta por el bien 1. ¿Qué debería pasar aquí con este alfa? O sea, si sube el alfa aquí, notarán que acá arriba también sube. ¿Cómo sé cuál es el efecto? Sí, o sea, al final se desplaza hacia arriba, ¿no? Pero ¿cómo le podríamos ver en esta división? Alfa P1, pero me pueden hacer así, ¿no? Ya, es la misma, ¿no? Solo escribe acá abajo, es la misma idea. Ustedes le pueden dividir arriba y abajo el numerador y el denominador para alfa.
Si hacen eso, ¿qué les va a quedar? ¿Están de acuerdo que es una división? Entonces puedo hacer la división, no pasa nada. Entonces aquí se van los alfas. Abajo me va a quedar P1 por distribuyo, que me va a quedar alfa sobre alfa es 1 más beta sobre alfa. Entonces ahí sí podemos verle mejor. Si crece alfa, ¿qué va a suceder? Si crece alfa, toda esta división cae, ¿verdad? Si toda esta división cae, ¿qué pasa con todo el denominador? Cae. Y si cae todo el denominador, ¿qué pasa con toda la operación? Sube. Entonces por eso es que están viendo que el x1 crece. Si es que no quieren hacer la derivada, ¿no? Porque lo más legal sería sacar la derivada de x1 con respecto a alfa, ¿no? Pero si no, a veces cuando tienen estos efectos arriba y abajo, puedes hacer la división a ver si se simplifica y ahí hacer el análisis intuitivo, ¿no? Que es obvio, ¿no? O sea, si alfa sube significa que el consumidor tiene más preferencia por el bien uno. Listo. Ok, con eso está ese ejemplo y no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿no? Códigos son los que hemos visto, compas, ¿no? Vamos a ir terminando con este otro tema de una vez. Pero moverse dentro de la curva que indicaba. En cambio, sería, por ejemplo, que suba el P1. Si sube P1 va a caer X1, pero ese movimiento se va a ver aquí. Sí, porque entonces, ¿qué va a pasar? O sea, estoy moviéndome así, ¿no? Sube P1 y cae X1. Entonces, ese de ahí sería un movimiento sobre la curva. En cambio, todos los otros que hicimos con los demás colores serían movimientos de la curva. Un lenguaje que los economistas a veces usamos para más de decir, son parámetros que cambian los parámetros, se mueve la curva, ¿no? Sino que esto usualmente se ve en introducción a la economía en primer semestre. Por ejemplo, no. O sea, recordando viejos tiempos. ¿Qué está moviendo a la curva? La riqueza. ¿Qué más mueve a la curva? Debería estar el precio del otro bien, pero en este caso no salió. Bueno. ¿Y qué más le mueve a la curva? Las preferencias. Entonces, riqueza y preferencia le mueve a la curva. Listo, compas. Para ir terminando. Vamos a ver si es que vale la pena. Sí, claro. Verán, hasta ahí cerramos el ejemplo. Repito, no está el ejercicio porque el ejercicio está al final. Repito, si quieres un ejercicio así simple, no que está al final de este. Bueno, ni tan al final, pero para motivarles, no pongo desde ahorita en pantalla para que lo vean. Creo que está. Lo peor es que puse sin numeración ese ejercicio. ¿Dónde estará? Función de gasto, demanda, reacciones, funciones, compensaciones, funciones, conexiones. Por ejemplo. Sí, es el ejercicio, ¿no? Es que les recomendaría que empiecen a hacer. Sí, entonces aquí traté de resumir punto por punto todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí ya tienen un listado completito de qué es lo que debería extraer de cada ejemplo, ¿no? Entonces, y está en el orden que les estoy exponiendo por si acaso, ¿no? Entonces, por favor, darle un vistazo, ¿sí? Porque ahí están los literales. Entonces, verán, antes de que se asusten o algo, ¿no? ¿Qué sería lo más obvio y conveniente que habría que hacer? Darle este listado a ChatGPT. Darle el listado a ChatGPT, darle el archivo y qué cosa. Pedirle que te arme un notebook con los códigos listos para que tú solo cambies qué cosa. La función y la restricción. Antes de que se pongan a hacer lo que yo hice, que fue hacer paso a paso todo esto. Ya eso ya me tocó, pero ustedes no, ya tienen el código y tienen el archivo y tienen el listado. Entonces, antes de que se vayan a mandar semejante cosa, ¿qué hay que hacer? Repito, le das el archivo, le das el listado y el prompt, ¿cómo sería más o menos? Considerando este archivo, los códigos del archivo y considerando este listado, preparan un notebook que tenga los códigos listos y yo solo deba cambiar la función. ¿Sí? Entonces, para que no se vayan a abrumar, porque uno ve el listado y dice, esto no acabó nunca. Entonces, no está empezado. De hecho, más bien, miren, ya tenemos el listado. Eso es lo que quiero que noten. Se puede ya. Si le das el archivo, la inteligencia artificial te va a entender inmediatamente. Te va a ubicar los códigos y queda listo, ¿no? Entonces, más bien véanle como una herramienta para que puedan armar la plantilla. Con eso ya pueden resolver el ejercicio más fácil, antes que tener regados punto por punto los ítems. En fin, compas, vamos a terminar. Al menos quiero darles la intuición de este concepto que nos va a ayudar bastante, que se llama la función de utilidad indirecta. Básicamente, la función de utilidad indirecta, sí, al menos quiero que quede la introducción para después seguir en la próxima. Que en la próxima sí voy a correr un poquito, pero bueno, utilidad indirecta. Entonces, verán, ya hemos resuelto el problema. Ya encontramos
la cantidad de x1 y x2. x1, x2, y ya tenemos, sí, ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Ahora, al resolver este problema, hemos, como ustedes ya saben, encontrado el nivel de utilidad máximo. ¿Sí? Este UX estrella, que sería el nivel máximo de utilidad que el consumidor podía alcanzar. Ya sabemos eso porque todas estas otras curvas de indiferencia, las que están más abajo nos daban menos utilidad y las que estaban más arriba son inalcanzables. Eso ya sabemos. Ahora, notemos lo siguiente. Cuando yo resuelvo el problema, ¿verdad? Obtengo las demandas marshallianas, x1 estrella y x2 estrella. ¿De qué dependen x1 y x2? Lo que acabamos de ver incluso para armar el gráfico. Dependen de los precios, la riqueza y de las preferencias, pero las preferencias no nos vamos a meter, esas las dejamos como dato externo. Precio y riqueza. Entonces, por lógica, ¿de qué va a depender este nivel de utilidad? O sea, ese nivel de utilidad va a depender de X estrella, que a la vez también depende de precio y riqueza. Entonces, básicamente, ¿qué información yo necesito para saber el valor máximo de la utilidad? Precios y riqueza. No necesito saber nada más. Entonces, a veces para simplificar la notación, en vez de ponerle así como lo he escrito, se le suele llamar BPW. Esta es la función de utilidad indirecta. Entonces, la función de utilidad indirecta no es más que el valor máximo de la utilidad cuando te dan precios y riqueza. Sí, de hecho, aquí creo que está también esa definición. O sea, aquí viene lo mismo. O sea, coges el U, pones aquí el X estrella, que es el X demandado, y te va a dar como resultado una función que depende solo de precios y riqueza, pero es de utilidad. Sí, o sea, sigue siendo utilidad, solo que estamos midiéndole, si quieres, de forma indirecta. No estamos usando las X, sino estamos usando P y W. Esto incluso se entiende mejor con el ejemplo. Y con esto acabo. Digamos que tengo la utilidad que es igual x1 a la alfa, x2 a la beta. Esta es cualquier utilidad, o sea, cualquiera de los niveles de estas curvas. Ahora quiero el óptimo. En el óptimo, ¿qué está sucediendo? Que no tengo cualquier x1. Tengo el x1 óptimo, que de hecho era el x1 que depende de precios y riqueza. Y esto era igual a cuánto dijimos, alfa p, que digo alfa w. Alfa w sobre p1 por alfa más beta. Y de una vez, ¿cuánto era el x2 estrella? También va a ser x2 pw, que es igual en cambio a beta w sobre p sub 2 alfa más beta. Estoy convencido que tiene esa forma. Entonces, ¿qué tocaría hacer para yo sacar esta utilidad indirecta? O sea, este nivel máximo de la utilidad en ese punto. O sea, simplemente tendríamos que tomar la función de utilidad y reemplazar. O sea, en esta función de utilidad, en vez de x1 y x2, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazarles por las funciones de demanda. Y me va a quedar U de x1 estrella, digamos PW, coma, x2 estrella de PW, para que quede bien explícito, ¿no? Entonces esto sería la B, que depende de PW, y esto es igual entonces a, en vez de poner x1, ¿qué vendría? Todita esa expresión que está acá, a la alfa, siento si ven, x1 es lo que está demandando el consumidor en el punto óptimo, y x2 sería todo esto, a la beta, y ya está. Obviamente hay que simplificarlo, ¿no? Pero eso sería, no me gusta que quede chueco. Ya, parecía que no iba a alcanzar. Esa sería entonces, compas, la función de utilidad indirecta. No es nada más que coger la función de utilidad y en vez de poner x1 y x2, pones las cantidades que el consumidor demanda en el punto óptimo, que serían estas de acá, que vienen de la solución del problema. El resultado va a ser una nueva función de utilidad. Noten que sigue siendo utilidad, solo que le cambiamos el nombre, en vez de U le llamo B. ¿Y de qué va a depender? De precios y riqueza.
Entonces, ¿cuál es el valor conceptual de esto o teórico? Que yo puedo saber la utilidad del consumidor directamente con información de PIW. ¿Sí? Entonces es como que me ahorro el paso de estar primero encontrando los X para de ahí saber cuánto es la utilidad en el óptimo. Obviamente que esto es más cómodo hacerlo en Python, ¿no? Entonces, bueno, la próxima clase le hacemos eso, que son las 4. Entonces, compas, quedamos aquí. Estamos ahí en la función de utilidad indirecta. La próxima sesión voy a ir muchísimo más rápido porque muchos de estos son códigos que hemos visto. ¿Qué les pido? De ser posible, traten de ver el archivo. Sí, traten de ver el archivo para que yo vaya ya mucho más cogiendo ya velocidad. Porque este tema sí tenemos que pasarle así un poco violentamente. Eso, compas.